Yo lo hago ahí para yo ahorrar tiempo, porque si voy a perder mucho tiempo después. Vamos a tener tiempo de ver todo. Ya, ¿podemos empezar? Ok. Vamos a comenzar. Ahora, ya sabemos todo lo que es las capacidades pulmonares, etcétera, etcétera, las propiedades físicas del pulmón. Vamos a tratar de explicar cómo ocurre el intercambio gaseoso en el pulmón. Esta es la unidad pulmonar, que ya la conocemos, etcétera, etcétera. Si quieres cierra ahí para que la voz se pueda escuchar más. Ahí viene con la gente hablando, Entonces vamos a comenzar. Primer concepto. Vamos a escribir ahí lo que es presión. Presión de un gas. Entonces la presión de un gas es depende del número de partículas de un gas y de la velocidad cinética que tienen esas moléculas y del golpe que ellas producen contra una superficie que le contiene. Por ejemplo, la membrana alveolo capilar aquí, el oxígeno y el CO2 revolotean aquí, pegan contra la membrana, etcétera, etcétera, y generan presión. La presión de un gas depende del número de partículas que tenga ese gas y de la velocidad cinética de ese gas, o sea, el movimiento del gas allí, en esa unidad, cualquier recipiente, etcétera, etcétera. Segundo, los gases ocupan completamente el recipiente que le contiene. Si nosotros colocamos en un alveolo oxígeno y CO2, los dos van a tapizar todo, el oxígeno y CO2. No hay como los líquidos, que por la fuerza de la gravedad los líquidos bajan. Si uno llena esto de clique, puede estar por aquí, por aquí. En cambio, los gases ocupan todo el recipiente que le contiene. Entonces, de acuerdo a esto, y de acuerdo a la ley de Dalton, primera ley, dice que la presión de un gas, o mejor dicho, la presión de una mezcla de gases, como es la que vamos a estudiar ahora, es igual a la presión de cada gas por separado. ¿Me explico? Los gases ejercen presión sin importar cuántos gases existan en la mezcla. Lo repito de nuevo, si aquí hay 3 o 4 gases, los gases, cada uno ejerce presión como si estuviera solo en el recipiente. A él no le interesa que esté otros gases, no. Los gases ejercen presión así. Si usted tiene 5 gases, cada gas tiene la misma presión como si él estuviera solo en el recipiente. Entonces la presión total del sistema, aquí por ejemplo la membrana alveolo capilar, va a ser igual, la presión total va a ser igual a la presión 1 más presión 2 más presión 3, etcétera, etcétera. Esa presión, la que nosotros sentimos arriba, aquí se llama presión barométrica. Barométrica. Y igual a 760 milímetros de mercurio, ya lo hemos dicho hace tiempo. La presión, 760 milímetros de mercurio. Es la presión barométrica. Entonces, en una mezcla de gases, la presión de cada gas va a ser igual a la presión barométrica por la concentración que él tenga en la mezcla dividido sobre 100. ¿Me está haciendo? O sea, si hay una mezcla de gases, la presión de cada uno de ellos, por ejemplo, la presión del oxígeno, aquí va a ser igual a la concentración, a la presión barométrica por la concentración que tenga ese gas en la mezcla dividido sobre 100. Ese es su porcentaje allí. Con la presión que ejerce la atmósfera sobre cada uno de nosotros, la presión barométrica. Mientras nosotros más ascendemos en altitud, menor presión barométrica habrá. Aproximadamente la línea de Armstrong es de 10.000 a 12.000 metros. O sea, de 10 a 12.000 metros aproximadamente ya nadie puede andar allí. Ningún ser humano puede sobrevivir allí porque la presión barométrica es tan baja que los gases se le salen a uno. Inmediatamente los gases que están en sangre se inundarían completamente. Nada. En estos días se tiró un tipo, no sé si lo vieron por internet, un señor que se lanzó para probar si era verdad que se iba a morir o no, y se murió inmediatamente. Ahora hay un aparatico que están usando, que se tiran los pilotos, etcétera, etcétera. Entonces la línea de Armstrong llega aproximadamente de 10.000 a 12.000 metros, hasta ahí lo máximo que puede. Por eso en los aviones, cuando uno asciende a 10.000 metros, inmediatamente lo presurizan con un aparato que hay y llega la presión a 760 milímetros de mercurio. Más grande de todo. Entonces, segunda ley, la ley de Henry. La ley de Henry dice que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido, por ejemplo aquí la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido, esta es la sangre, están los glóbulos rojos,
La cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional. La concentración de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión, a su presión, a la presión de ese gas que le ejerza por el coeficiente de solubilidad de ese gas, o sea, por la capacidad que tenga de mezclarse con la sangre, etcétera, etcétera, sobre la presión barométrica. Eso dice que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas por el coeficiente de solubilidad de ese gas sobre la presión barométrica. ¿Lo copiaron? Tercera ley de los gases. La ley de gas. La ley de gas dice que la cantidad, la velocidad a la cual un gas atraviesa una membrana o la velocidad a la cual un gas se mezcla en un líquido es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. La cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Y lo tenemos. La ley de Dalton, la ley de Erwin, la ley de Graf. O sea, la cantidad de un gas por la velocidad a la cual un gas atraviesa una barrera o se mezcla con un líquido es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular, o sea, inversamente proporcional a su densidad. ¿Copiaron? Directamente proporcional. Inversamente proporcional. Aquí está el 1, vean. Inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular o inversamente proporcional a su densidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ah? ¿Listo? Sí. Ok. 4. Solubilidad. Solubilidad de un gas. La solubilidad de un gas se refiere a la cantidad de un gas que se mezcla en un cc de agua, un mililitro de agua, a 37 grados centígrados y a una presión de 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera de presión. La solubilidad de un gas se refiere a la cantidad de ese gas que se disuelve en un cc de agua a 37 grados centígrados y a una atmósfera de presión, o sea, 760 milímetros de mercurio. La solubilidad. Y la solubilidad se refiere a la afinidad que tenga la molécula del gas con las moléculas del líquido. Aquí el gas, aquí está la molécula del líquido y aquí está la molécula del gas. Entonces la afinidad que tenga la molécula del gas para mezclarse con el líquido va a definir su solubilidad. Vamos a copiar las dos solubilidades que vamos a estudiar. La solubilidad del oxígeno, vamos a copiar aquí por favor para que se vea. Voy a copiar bien grande aquí. Oxígeno 0,024 y el CO2 igual a 0,57. Las dos solubilidades que vamos a estudiar. Entonces la solubilidad del oxígeno 0,024, la solubilidad del CO2 0,57. Si nosotros multiplicamos 0,024 por 24 da exactamente 0,057. Entonces vamos a copiar allí, o vamos a cerrar un circulito allí. El CO2 es ¿cuántas veces más soluble que el oxígeno? 24 veces. Apréndase eso de aquí hasta que usted se gradúe, etcétera, etcétera. Entonces vamos a copiar allí, por favor. El CO2 es 24 veces más soluble que el oxígeno. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué me está diciendo eso? Aquí la membrana alveolo-capilar, ¿qué me está diciendo? El CO2 tiene ¿qué? 24 veces más capacidad, ¿para qué? Para mezclarse ¿con quién? Con los líquidos que están en la sangre, porque hemos dicho que la solubilidad se refiere a la afinidad que tiene un gas con las moléculas de un líquido. Y vamos a copiar aquí, a medida que aumenta la solubilidad de un gas, disminuye la presión parcial que ese gas ejerce en la solución. ¿Por qué disminuye la presión parcial? Vamos a hacer un ejemplo. Si usted tiene en su casa agua, azúcar, limón, ¿qué tiene? Limonada. Pero si usted tiene limonada, ¿usted tiene agua, azúcar y limón separado? No. No, usted no va a encontrar ni agua, ni azúcar, ni limón, ¿no? Entonces la capacidad que tiene un gas para mezclarse con los líquidos es la solubilidad que él tiene. A medida que él se mezcle con el líquido, ¿usted puede encontrar el CO2 aquí solo? No. ¿Va a encontrar CO2 solo o va a encontrar CO2 mezclado? Ya el Mezclado. CO2 mezclado con la sustancia que esté allí es otra sustancia ya.
no tiene nada que ver. Entonces, a medida que aumente la solubilidad de un gas, va a disminuir ¿qué? La presión que le ejerce la solución. Vamos a contar entonces, solamente los gases que estén libres en la solución ejercerán presión parcial. Solamente los gases que no se hayan mezclado, que estén libres en la solución, o sea, que no se mezclen, son los que van a ejercer presión parcial. Entonces yo digo, la solubilidad de un gas y la presión parcial de ese mismo gas son inversamente proporcionales. Vamos a encerrarlo en el cuadrito para poder entender eso más adelante. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando bien o no me explico? Mientras más aumente la capacidad o la afinidad de un gas para mezclarse con un líquido, él va a desaparecer de la solución. Vamos a decir entonces que un gas puede ser afín al líquido o puede ser rechazado por el líquido. ¿Qué le va a pasar a un gas cuando es rechazado por las moléculas del líquido? ¿Qué le va a pasar a ese gas? Va a quedar en la solución como ¿qué? Como el gas propiamente dicho. O sea, no se ha mezclado. Mientras que el gas que sea muy afín con las moléculas del líquido, ¿qué le pasa? Se mezcla con el líquido y desaparece como gas. ¿Me siguen, por favor? Sí. Si él desaparece como gas, ya él no puede ejercer presión parcial. ¿Por qué? Porque él no aparece en la mezcla. Vea, por ejemplo, el oxígeno se une a la hemoglobina. Si él se une a la hemoglobina que está acá adentro, ya no, él no ejerce presión parcial, porque él desapareció de la sangre, él está dentro del glóbulo rojo. Entonces, un gas que sea muy afín con una mezcla líquida ejercerá muy poca presión parcial, pero tendrá una gran solubilidad. Entonces decimos, la solubilidad de un gas y la presión parcial que él ejerce en la misma mezcla son inversamente proporcionales. Vamos a ver el ejemplo entonces. ¿Quién es 24 veces más soluble? El CO2. Entonces, ¿quién ejercerá más presión en la sangre? ¿El CO2 o el oxígeno? El oxígeno. ¿Estamos entendiendo? Porque a medida que el oxígeno permanezca en la solución, entonces él ejercerá más presión parcial que la que hace el CO2. Ya yo sé entonces, por el concepto, que el CO2 se mezcla más o se mezcla menos en la sangre que el oxígeno. ¿Quién se mezcla más en la sangre? El CO2. Entonces el CO2 tiene la capacidad de mezclarse mucho en la sangre comparando con el oxígeno. ¿Cuántas veces tiene más capacidad para mezclarse y desaparecer de sangre? 24 veces más que el oxígeno. Tiene 24 veces más capacidad para mezclarse con el agua y con las sustancias que tenga en la sangre. No sé si me estoy explicando. Ok, entonces decimos nuevamente, la solubilidad de un gas y su presión parcial son inversamente proporcionales. Y volvemos a repetir, el CO2 es 24 veces más soluble. No estoy hablando de que es más difusible, porque solubilidad hemos dicho que es la capacidad que tiene para mezclarse con una mezcla de líquido, etcétera, mientras que difusión es la capacidad de difundir a través del líquido. Vea que no es igual difundir que mezclarse. ¿Me entienden? Ok, entonces repito, 24 veces más soluble. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces ve aquí. Vamos a separar, vamos a dividir entonces el aire en cuatro partes. El aire ambiental, el que está aquí. El aire inspirado, vea, como el aire ambiental se introduce y se convierte en aire inspirado. Este es el aire inspirado. Esta es la capacidad residual funcional, que ya la conocemos, y la vamos a llamar gas alveolar. La gas alveolar, aquí. Y el aire que nosotros eliminamos cada vez que expiramos, y lo vamos a llamar ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a llamar? Aire expirado. Le dé la rayita al final para que lo pueda entender de dónde está saliendo. Entonces, vamos a dividir la mezcla de gases en 4 partes. El aire ambiental, el aire inspirado, el gas alveolar y el aire expirado. Las 4 aires, y ya sabemos que el aire que está en la capacidad residual la vamos a llamar gas alveolar. Entonces, ¿por qué te lo vamos a llamar gas alveolar? Primero, porque cada vez que inspiramos y expiramos, le eliminamos oxígeno, pasa para acá y le agregamos CO2. Primero, porque cada vez que inspiramos y expiramos, le agregamos oxígeno y le eliminamos CO2. Segundo, porque cada vez que inspiremos, cuando pase por aquí, por la zona de conducción, se va a humedecer con agua. Entonces se va a humedecer. El aire tiene que llegar húmedo a la zona respiratoria, húmedo con agua. Tercero, porque cada vez que nosotros inspiremos, solamente una séptima parte de la capacidad residual funcional, la vamos a dividir en 7 partes, solamente una séptima parte se transforma en gas alveolar, una séptima parte. Cada vez que nosotros inspiremos, solamente una séptima parte de aquí
se transformará en gas alveolar. ¿Y por qué tiene que ser una séptima parte? ¿Por qué tiene que ser una séptima parte? Porque esto no se transforma todo de una sola vez en gas alveolar. ¿Por qué tiene que ser una séptima parte? ¿Ah? No da tiempo para intercambio gaseoso. ¿Por qué? Es muy rápido para intercambio. Vea, si esto se transformara todo en gas alveolar, ¿qué pasaría con el CO2? Estamos diciendo, vea lo que está ocurriendo. El CO2, ¿qué tiene el CO2? Es que, ajá, entonces vea, usted lo tiene ahora aquí, viene por la sangre, el CO2 viene por la sangre, está produciéndose en la célula de los tejidos, se produce en las mitocondrias, pasa al citoplasma, el citoplasma, la sangre, etcétera, etcétera, y llega aquí. ¿Qué se le pasaría al CO2 si esto se transformara rápidamente en gas alveolar? ¿Qué le pasaría al CO2? Vea las presiones, vea las presiones, vea cuánto es la presión del CO2 aquí, vea las presiones, ¿qué le pasaría al CO2? Usted nunca ha batido un refresco y no ha visto cómo sale la espuma. ¿Qué es lo que está saliendo cuando de una Pepsi-Cola de Coca-Cola? El CO2, el gas carbónico que le echan al H2. Entonces, si vea las presiones. Cuando esto llegue aquí, como la presión del CO2 es tan alta, y vea la presión del aire inspirado, de oxígeno, vea aquí, 0.3. Mientras que aquí tenemos ¿cuánto? 40, y aquí 46. Entonces inmediatamente se nos salía todo el CO2 por la boca como espuma. Entonces no se puede renovar completamente el gas alveolar de una sola vez, porque si se renova una sola vez, entonces el CO2 pasaría rápidamente a la atmósfera y se nos saldría todo por la boca en forma de humo. Entonces solamente una séptima parte del gas alveolar puede ir recambiándose completamente. ¿Cuántas veces nosotros respiramos por minuto? Aproximadamente ¿cuánto? 12 veces. ¿Cuánto entra aquí del aire inspirado? ¿Cuánto entra para acá? ¿Cuánto se queda aquí? 150. ¿Y cuánto entra aquí? 350. Vamos a multiplicar 350 por 7. ¿Cuánto da 350 por 7? 350 por 7, ¿cuánto da? 2.000. 2.350. 1.000. Puede ser. Por 121. ¿Cuánto? 2.450. Eso es el volumen aproximadamente igual a cuál. Volumen aproximadamente igual a cuál. ¿Cuánto más es la capacidad residual funcional? 2.300 aproximadamente. Entonces vea, solamente cuando nosotros introducimos los 350 cc, solamente una séptima parte de la capacidad residual funcional se va recambiando con aire nuevo. Vea, si nosotros multiplicamos 350 por 7, nos da el volumen de la capacidad residual funcional. O sea, una séptima parte de la que se va intercambiando, se está cambiando nuevamente. Si yo respiro de 12 a 14 veces por minuto, y yo tengo en 7 respiraciones se va intercambiando, ¿en cuánto tiempo la recambio completamente? Vea, ¿cuánto estoy usando aquí? ¿Cuántas respiraciones estoy haciendo? 7 respiraciones. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Si yo respiro 12 veces por minuto, ¿en cuánto tiempo recambio la capacidad residual funcional? ¿En cuánto la convierto todo en capacidad residual funcional? ¿En cuánto? En medio minuto, en medio minuto. Porque si hizo 7, y 7 más, ¿cuánto es? 12 a 14. Entonces en medio minuto se recambia toda la capacidad residual funcional por gas nuevo. Y se ha ido eliminando el gas viejo. No se puede recambiar toda por lo que ya hemos explicado. Entonces vamos a comenzar a estudiar todo el intercambio que hay allí. Comencemos entonces con el vapor de agua, presión de vapor de agua. Entonces la presión de vapor de agua es la tendencia que tienen las moléculas de líquido, de agua líquida, a pasar al estado gaseoso. Es la tendencia que tienen las partículas de agua líquida a pasar al estado gaseoso. Se produce por la evaporación de los mares, los océanos, etcétera, etcétera, por la transpiración de las plantas, etcétera, etcétera. Vapor de agua es la presión que ejercen las partículas de agua para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Como el vapor de agua es más liviano que el aire, asciende aproximadamente hasta la línea de Aspen y llega hasta los 10.000 a 12.000 metros. Hasta allí hay aproximadamente nubes. Usted va a ver nubes solamente hasta los 10.000, 12.000 metros. Más arriba no hay nada, sino el espacio total. No hay nada arriba. Nada, por encima de los 10.000, 12.000 metros no hay nada, el espacio nada más. Entonces el vapor de agua sube y se queda hasta de 10.000 a 12.000 metros aproximadamente. Ahora la neblina o niebla, ¿qué es la neblina? Que uno ve cuando va en los carros en la madrugada. ¿Vapor de agua de qué tipo? De rocío. ¿Por qué el vapor de agua se queda abajo en la carretera cuando uno anda en la madrugada en la vía?
¿Qué le pasa al vapor de agua? ¿Quién es más frío, el aire o la carretera? Entonces, como la carretera está más fría, se va enfriando y se queda aquí. Hay que esperar que el sol salga para que se caliente y ascienda hasta los 10.000 centígrados. Eso es lo que se llama neblina. Entonces, ahora, en la vía respiratoria, la presión de vapor de agua es la tendencia que tienen las partículas de agua de pasar de la zona de conducción, de la parte húmeda de las vías de conducción, garganta, tráquea, etcétera, etcétera, a la parte gaseosa. La presión de vapor de agua en las vías de conducción es la tendencia que tienen las partículas de agua de pasar de la parte gaseosa a la parte líquida en la vía de conducción, aquí, en la vía de conducción. Entonces vamos a comenzar con el aire ambiental. Comencemos. Nitrógeno. Miren, el 79% del aire ambiental es nitrógeno. Si nosotros decimos que la presión parcial de un gas es igual a la presión barométrica por su concentración sobre 100, etcétera, etcétera, nos da que la concentración de nitrógeno en el aire ambiental es 597 milímetros de mercurio. Oxígeno. 21% tenemos de oxígeno aquí. 21% da 159 milímetros de mercurio. O sea que en el aire ambiental tenemos 159 milímetros de mercurio. El CO2, se cuenta que prácticamente no hay CO2 en el aire ambiental. 0.04 da una presión de 0.3. Y vapor de agua prácticamente tampoco hay, 3.7 milímetros de mercurio. Entonces, lo importante es, observe que hay una enorme presión parcial de oxígeno y una baja presión parcial de CO2 en el aire ambiental. Aquí donde nosotros estamos respirando. Entonces, la característica más importante del aire ambiental es que prácticamente no tiene CO2, ¿verdad? Que no tiene prácticamente CO2. Esta que tiene una alta presión parcial de ¿qué? De oxígeno, 159 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Inspiramos, vamos a inspirar aire ambiental. ¿En qué lo vamos a transformar? En aire inspirado, lo vamos a transformar en aire inspirado. Entonces, ¿qué le ha pasado al aire inspirado? ¿Qué pasa cuando el aire entra en la vía respiratoria? ¿Qué hacen los por dentro? Le agregan el 97% de vapor de agua y el 97% de la temperatura corporal se le agrega al aire que pasa por ahí. ¿Y se transforma en qué? En aire inspirado. Entonces, dése cuenta que del aire inspirado, vea cómo comienza a bajar la concentración de nitrógeno, la concentración de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Por qué baja? ¿Qué ha ocurrido cuando el aire pasa por la vía respiratoria? ¿Se ha agregado qué? Otro gas aquí. A la mezcla de aire, ¿qué gas se ha agregado? A la mezcla de aire ambiental. ¿Qué gas se ha agregado a la mezcla de aire ambiental? El vapor de agua. Entonces, como se ha agregado un nuevo gas ahora al aire ambiental, vea cómo el nitrógeno, que es el que estaba más abundante, comienza a diluirse. Y se diluye y comienza a disminuir su concentración. Vea cómo él disminuye su concentración y se transforma en una presión de 565 milímetros de mercurio a consecuencia de la presión de vapor de agua. Entonces, el vapor de agua lo que hace es diluir los gases ambientales y lo transforma en aire inspirado. Inmediatamente, entonces, dependiente de aire inspirado, tenemos 75% de nitrógeno, vea como el nitrógeno baja y el oxígeno también baja. Y el oxígeno también baja, 20%. Pasamos a 149 milímetros de mercurio y el CO2 sigue igual. La presión de vapor de agua sube de 0,50 que había a 6% con 47 milímetros de mercurio. Entonces hemos transformado el aire ambiental, lo transformamos en qué? En aire inspirado. ¿Qué le hemos agregado al aire inspirado? Vapor de agua. ¿Qué ha disminuido? La presión parcial de qué? Del nitrógeno. ¿Y la presión parcial de qué? Del oxígeno. Vea cómo va pasando. Ok. ¿Cuánto pasa de aquí para acá? ¿Cuántos cc? 350. Entonces nosotros vamos a mezclar ahora 350 de aire inspirado con 2.300 mililitros de qué? De gas alveolar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? 350, ¿qué va a ocurrir con los 350 cc? ¿Se van a mezclar con qué? Con 2.300. ¿Cómo es la presión de esto aquí? ¿Cómo es la presión? Vea la tabla aquí. Gas alveolar. ¿Qué ha ocurrido ahora con el gas alveolar? Aumentó la... El nitrógeno, igualito, 75%. ¿Qué le ha pasado al oxígeno? ¿Ha bajado a cuánto? A 12%. ¿Por qué? Porque está pasando para dónde? Para la circulación. Y el CO2 ha subido porque se está agregando CO2 de dónde? De aquí para acá. Entonces vea como el CO2 aumenta 5.3, 40%. Entonces tenemos, vea, vamos a diluir cuánto. ¿Cuánto vamos a mezclar? 350 cc.
350 cc, lo vamos a mezclar con 2300. ¿Cuánta presión tienen estos de oxígeno y CO2 los 350 cc? ¿Esto es qué? Los 350 cc de qué? Caja inspirada, aire inspirado, ¿verdad? Aire inspirado. Tiene una alta presión de qué? De oxígeno y una baja presión de CO2. Mientras que este tiene qué? Con 1300. ¿Qué tiene este ahora? ¿Una baja presión de qué? ¿Una alta presión? De CO2. Entonces, cuando nosotros hagamos la mezcla, ¿qué obtenemos entonces? ¿Qué se obtiene cuando se hace la mezcla? El gas alveolar, ¿eh? Aquí está el gas alveolar. Entonces, ¿qué tiene el gas alveolar? ¿Cuál es la característica del gas alveolar? Cero de aquí, verá. 159, 149 y aquí ya tiene 100. ¿Cuánto ha perdido de oxígeno? ¿Cuánto se ha perdido de oxígeno desde el aire ambiental al gas alveolar? 59. Y nosotros tenemos 159, 149 y aquí tenemos 100. ¿Cuánto se ha perdido? 50. Más o menos, ¿eh? Un tercio. No sabemos copiar ahí. A medida que el aire ambiental se transforma en gas alveolar, se pierde un tercio de la presión parcial de oxígeno. A medida que el aire ambiental se transforma en gas alveolar, ¿se ha perdido cuánto? Un tercio de la presión parcial de oxígeno. Vea cómo se ha perdido un tercio de la presión parcial de oxígeno. Vea, hemos pasado de 159, 149 y 100 milímetros de mercurio. O sea, se ha perdido un tercio de la presión parcial de oxígeno. Eso significa que nosotros no necesitamos tanto oxígeno como parece, ¿no? Porque ves que se ha ido perdiendo 159, 149 a 100 milímetros de mercurio. Entonces nos queda ahora el aire expirado. ¿Qué es el aire expirado? El aire que eliminamos con la expiración, ¿no? ¿Cuál es la característica del aire expirado? Que tendrá que es aquí. ¿Qué estamos mezclando ahora? Vea, ¿cuánto se va a mezclar ahora? Tenemos la vía de conducción aquí. Tenemos la sangre aquí. Vamos a mezclar ahora 350 de gas alveolar con 150 de aire inspirado. El aire expirado es la mezcla de gas alveolar más aire inspirado. Vea que va a pasar por aquí. Entonces vamos a mezclar ahora 350 con 150 cc. Mientras que aquí estamos mezclando 350 con 2300 cc. Vea la diferencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Mezclando cuánto? 350 de gas alveolar con 150 de aire inspirado. Y ahora entonces tenemos una mezcla ¿cómo? ¿Qué mezcla tenemos ahora? Pero vea, vamos a mezclar 350 de gas alveolar, que tiene una alta ¿qué? CO2, tiene una presión de 100 milímetros de mercurio, con 150 que tiene una alta presión de oxígeno y una baja presión de CO2. Entonces obtenemos que el aire expirado. ¿Cuál es la característica del aire expirado? Tendrá que tendrá, vea, si usted tiene 350 con 100, vea, tiene 350 con 100 de oxígeno y aquí tiene 150 que tiene 149 de oxígeno. Entonces si usted une 100 más 149 le da 120 aproximadamente, ¿eh? Entonces tenemos 120 milímetros de mercurio. Vea como el aire expirado tiene una presión parcial mayor que el gas alveolar. Mientras que el CO2 le va a ocurrir ¿qué? Al CO2 ¿qué le pasa? Si tiene aquí, tenemos aquí prácticamente 0,3 y aquí tenemos 40. Entonces el CO2 ¿qué le va a ocurrir? Va a bajar, ¿eh? Todo lo contrario el oxígeno. Entonces ahora nos da 27 milímetros de mercurio. Entonces, ¿para qué sirve el gas alveolar? ¿Para qué sirve el gas alveolar? Si tiene una presión parcial de oxígeno mayor que la del gas alveolar, pero una presión de CO2 menor que la del gas alveolar. Entonces, ¿para qué lo podemos utilizar? Primero, ¿cuál es el problema que nos presenta el aire expirado? ¿Qué problema nos presenta a nosotros todos los días? ¿La qué? Contaminación. Pero, ¿contaminación de qué? O sea, para nosotros, ¿qué problema nos genera el aire expirado? Cada vez que nosotros expiramos, ¿qué eliminamos? No, vale, pero estamos eliminando ¿qué? Estamos diciendo que cada vez que los gases pasen por la zona de conducción, las moléculas de agua que están en la parte líquida van a pasar a formar parte del vapor de agua. Entonces, cuando nosotros expiramos, ¿qué estamos eliminando? El
aire expirado más una enorme cantidad de agua que eliminamos todos los días. Esa agua nosotros tenemos que restituirla, ingiriendo líquidos, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su característica más importante? Tener una presión parcial de oxígeno mayor que la del gas alveolar y una presión de CO2 menor que la del gas alveolar. Entonces, si usted va a reanimar cardiopulmonalmente a una persona, ¿qué beneficio le trae eso? ¿Qué beneficio le puede traer? O sea, ¿por qué se puede dar respiración boca a boca de una persona a otra? ¿Por qué le puede dar? Porque está volviendo oxígeno. Observe, ¿tenemos cuánto de oxígeno? ¿Cuánto tenemos de oxígeno? 120. 120. Entonces, una presión mayor que la del gas alveolar. Entonces, cuando usted le sopla en la boca a la otra persona, usted le está introduciendo 120 milímetros de mercurio. Y lo puede ayudar porque él necesita 100 nada más. ¿Y usted le está introduciendo cuánto? 120. En cambio, le está introduciendo de CO2 cuánto? ¿Cuánto? 27. 27. ¿Y él tiene cuánto? 40. Entonces, ¿para dónde va a pasar el CO2? ¿De la persona hacia usted o de usted a la persona? ¿Y el oxígeno para dónde va a pasar? De nosotros a la persona. Entonces, del aire suyo a la persona, mientras que el CO2 pasará de la persona al aire suyo y se eliminará cuando usted le dé la reanimación, ¿no? Entonces, el aire expirado sirve para la reanimación cardiopulmonar porque tiene una presión parcial de oxígeno mayor a la presión del gas alveolar y una presión de CO2 menor a la presión del gas alveolar. No significa que el oxígeno se moverá rápidamente hacia la unidad del paciente y el CO2 saldrá rápidamente al contrario, en sentido contrario. ¿Estamos claros? Entonces vamos a repetir. Comencemos. Otra vez. Aire ambiental. ¿Cuál es la característica del aire ambiental? ¿Tiene qué? Tiene poco vapor de agua y tiene poca presión parcial de CO2. Y tiene una altísima presión de qué? De oxígeno. Entonces en el aire ambiental hay una alta presión parcial de oxígeno, hay una baja presión parcial de CO2 y hay una baja presión parcial de vapor de agua. Acuérdense que cuando el vapor de agua aparece en la ciudad, inmediatamente nosotros comenzamos a sudar más, ¿no? Porque una persona suda más cuando hay vapor de agua en el ambiente. ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué hace más calor cuando hay vapor de agua? Que no dicen, oye, está húmedo aquí. ¿Por qué hay más calor cuando hay vapor de agua? ¿Cómo eliminamos nosotros calor? Por la sudoración, ¿no? Transpirando la piel, etcétera, etcétera. Si hay un vapor que se te pega de la piel, ¿podrá la piel eliminar el exceso de calor? No, entonces inmediatamente cuando la atmósfera se pone llena de vapor de agua, usted empieza a sudar y sentir más calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente se le está quedando en la piel y no lo deja que la piel transpire, ¿verdad? Entonces repetimos, mientras que en el aire ambiental hay bajo CO2, hay una alta presión de oxígeno y una baja presión de vapor de agua. Cuando lo transformamos en aire inspirado, ¿qué le agregamos al aire? Vapor de agua y le agregamos la temperatura aproximadamente el 97% por ahí de los 37 de nuestra temperatura. Los condentes, esa es la función que ellos realizan. Inmediatamente lo transformamos en aire inspirado. 150 mililitros de aire inspirado se queda en la zona de conducción y 350 cc de aire inspirado van a entrar en la capacidad residual funcional para intercambiarse con una séptima parte de la capacidad residual funcional. O sea, una séptima parte de la capacidad residual funcional irá cambiando cada vez que nosotros inspiramos e introducimos de los 500 cc 350 cc en la capacidad residual funcional. Solamente una séptima parte. En medio minuto hemos recambiado completamente la capacidad residual funcional. Del minuto que nosotros respiramos, más o menos en medio minuto hemos cambiado completamente la capacidad residual funcional. Después el aire se transforma en gas alveolar. Al gas alveolar se le agrega CO2, se le elimina oxígeno y se le agrega vapor de agua. Y cada vez que respiremos una séptima parte se está transformando en capacidad residual funcional. Entonces veamos las presiones entonces. La presión de CO2 en la sangre venosa, la CO2 es 46 milímetros de mercurio. Mientras que la presión de oxígeno en la sangre venosa es 40 milímetros de mercurio. Entonces copiemos por favor. La presión de CO2, presión venosa, le voy a poner una B aquí, presión venosa de oxígeno y CO2. La presión venosa de CO2 en sangre venosa, y va a la redundancia, es 46 milímetros de mercurio. 46 milímetros de mercurio es la presión parcial del CO2 en sangre venosa. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno? 40 milímetros de mercurio. Viene por aquí, 40 milímetros de mercurio. Cuando los gases se encuentren con la capacidad residual funcional, ¿de dónde a dónde pasará el oxígeno y de dónde a dónde pasará el CO2? Vean, aquí está la presión. ¿Cuánto tenemos en la capacidad residual funcional de oxígeno y CO2? ¿Cuánto tenemos de oxígeno? Oxígeno
100. CO2, 0. Muy bien. Veamos, pues. ¿Para dónde se mueve cada quien? Tenemos 46. ¿Hacia dónde se mueve? Si hay dos gases con diferentes presiones, me imagino que usted sabe que se va a mover de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Muy bien. ¿Hacia dónde se va a mover el CO2? De la sangre venosa para acá. ¿Cuánto es 46 menos 40? 6. Ok, vamos a copiarlo. 46 menos 40, 6. 6 milímetros de mercurio. ¿Cuánta diferencia de presión parcial tiene el CO2 para moverse en la membrana alveolo capilar? 6 6, milímetros. vamos a copiar. La presión de empuje del CO2 en la membrana alveolo capilar son 6 milímetros de mercurio. Presión de empuje. ¿Qué significa eso? La fuerza que ¿qué? ¿Cuánto es la fuerza que empuja el CO2 en la membrana alveolo capilar? ¿Cuánto es la fuerza que empuja el CO2? O sea, entonces vamos a llamar presión de empuje del CO2 con 6 milímetros de mercurio. Vamos con el oxígeno. ¿Cuánto tiene el oxígeno? ¿Cuánto tiene el oxígeno? 100. ¿Cuánto tiene aquí? ¿Cuánto tiene aquí? 40. Vamos a ver para aquí. 100 menos 40, ¿cuánto es? 60. 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es 6 por 10? 60. ¿Cuántas veces en presión parcial tiene el oxígeno para pasar más fácil que el CO2 en la membrana alveolo capilar? 10 veces. ¿Quién tiene más presión para pasar a través de la membrana alveolo capilar? El oxígeno. ¿Cuántas veces más? 10 10. veces. ¿Cuánto es la presión de empuje del oxígeno? 60. 60. Entonces la presión parcial de oxígeno en la membrana alveolo capilar son 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. Sí. Los gases se intercambian aquí. Cuando salga por acá, ¿cuánta presión debe haber entonces de este lado ahora? ¿Cuánto habrá de oxígeno y cuánto habrá de CO2? Vean, miren por aquí, se intercambian aquí. ¿Cuánto va a salir ahora por aquí? Si yo pongo entonces arterial aquí de oxígeno, ¿cuánto pongo? Y arterial de CO2, ¿cuánto voy a poner aquí? ¿Cuánto pongo? Así es, pero vean. Estamos diciendo que tiene 60 milímetros de mercurio para moverse a través de la membrana, la fuerza, la presión, no de concentración, estamos hablando de presión. ¿Cuánto va a salir por aquí entonces? Si usted tiene un recipiente con dos gases, vean, y lo intercambian, ¿qué presión va a prevalecer? ¿La presión menor o la presión mayor? Usted tiene una mezcla de gas aquí, ¿no? O separa por aquí, aquí tiene 100, aquí tiene 40, y cuando salga la mezcla, ¿con cuánto va a salir? Con 140. ¿Ah? ¿Con 140? ¿Con cuál? Si esto es, si partículas pasan para acá y partículas muy pequeñitas pasarán para acá. Cuando esto llegue a un equilibrio, ¿cuánto habrá? 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la sangre salga por aquí, ¿cuánto va a salir? ¿Con cuánto va a salir de oxígeno? Con 100. Porque la cantidad mayor es 100. ¿Y con cuánto va a salir de CO2? No. 46. ¿Con cuánto va a salir? Tampoco. Vea. ¿Con cuánto va a salir el CO2? ¿Cuánto es la cantidad mayor? 46. ¿Y por qué no sale con 46? Sino que le voy a poner 40. ¿Por qué no sale con 46? Pero vea la dirección de los gases. Estamos diciendo que la velocidad a la que ellos se mueven, etcétera, etcétera. ¿Para dónde se va a mover el CO2? ¿Para dónde se mueve el CO2 en la membrana alveolo capilar? ¿De la sangre a dónde? A la membrana. Y cuando esté aquí, no lo vamos a eliminar por aquí. No lo vamos a eliminar. En cambio, el oxígeno lo introducimos para acá y en vez de eliminarlo, lo pasamos para acá. Entonces, vamos a colocar allí. El equilibrio del CO2 no es con 46, como debiera ser, porque 6 milímetros de mercurio se pierde con la ventilación alveolar. Vea que entonces, ¿cuánto debiera salir del CO2 por aquí? Si yo estoy diciendo que aquí, en esta membrana, debe ocurrir un equilibrio. Los gases deben equilibrarse aquí en la membrana alveolo capilar. ¿Cuánto debiera salir de oxígeno y CO2? 100 y 46. Pero sale 100 y 40. ¿Por qué sale 40 entonces? Porque el CO2 se pierde con la ventilación. Este equilibrio debe ocurrir en la membrana alveolo capilar en menor tiempo del tiempo que utilizan los glóbulos rojos en atravesar esa membrana. Los glóbulos rojos duran atravesando esta membrana 0,75 segundos.
0,75 segundos duran los glóbulos rojos atravesando la membrana alveolo-capilar. Y el equilibrio debe ocurrir en 0,25 segundos. Entonces repetimos, 0,75 segundos duran los glóbulos rojos en atravesar esta membrana. Y el equilibrio entre los gases en la membrana alveolo-capilar debe durar 0,25 segundos. En 0,25 segundos el equilibrio debe ocurrir tanto para el oxígeno como para el CO2. ¿Por qué en 0,25 segundos? Y no los 0,75 segundos que utiliza el glóbulo rojo en atravesar la membrana. O sea, ¿por qué el equilibrio debe ocurrir en 0,25 segundos? Si el glóbulo rojo tarda 0,75 segundos en pasar la membrana, ¿por qué el equilibrio debe ocurrir en 0,25 segundos? O sea, los dos gases, el oxígeno y el CO2, deben equilibrarse en 0,25 segundos. ¿Por qué debe ocurrir en 0,25 segundos? Observen la figura. Vean, el glóbulo rojo debe pasar por aquí en 0,75 segundos. Pero en 0,25 ya el equilibrio debe ocurrir. El oxígeno debe verse equilibrado y el CO2 también debe verse equilibrado. ¿Por qué debe ocurrir en 0,25 segundos? ¿Por qué? Porque cuando hagamos ejercicio, el tiempo de pasar del glóbulo rojo, como aumenta el gasto cardíaco, se reduce a 0,25 segundos. Entonces, si en reposo los gases no se equilibran en 0,25 segundos, entonces en ejercicio jamás se podrán equilibrar. Entonces utilizamos el 0,25 segundos porque es el tiempo en que tardarían los glóbulos rojos en atravesar la barrera cuando estamos haciendo ejercicio. Si no lo hacemos el equilibrio en los 0,25 segundos en reposo, entonces no lo vamos a hacer en el ejercicio. Entonces en vez de el glóbulo rojo tarda 0,75 segundos, pero el equilibrio debe ocurrir en 0,25 segundos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a dividir esa estructura en dos partes. Una parte la vamos a llamar difusión. Difusión. Y esta la vamos a llamar la perfusión. Entonces, repito, esto la vamos a llamar difusión o la podemos llamar ventilación, como usted quiera, ¿eh? Ventilación. Esta la vamos a llamar perfusión. Muy bien, entonces, vean, los gases se mueven en la barrera aquí, en la barrera, dependiendo de la velocidad de la difusión o de la ventilación, o dependiendo de la velocidad de la perfusión. La percusión. Vean, le voy a explicar para que se pueda entender, porque es muy difícil explicar esto. Les repito, los gases se van a mover aquí, en la barrera, de acuerdo a la velocidad de la ventilación o de acuerdo a la velocidad de la perfusión. La percusión. Entonces vamos a empezar con el primero. Un gas que lo transfiera la velocidad de la perfusión es aquel gas que aumenta su transferencia a medida que aumenta el gasto cardíaco. Vean. Yo voy a tener aquí una membrana. Aquí tengo la membrana y el gas está aquí, etcétera, etcétera. Entonces repito, un gas puede atravesar esta membrana por la velocidad de la ventilación, que lo empuje para acá, o por la velocidad de la perfusión que pase por aquí. ¿Estamos? Repito entonces, un gas que lo transfiera de la velocidad de la perfusión es aquel gas que aumenta su transferencia a medida que aumenta el gasto cardíaco. ¿No se entiende? Vean, un gas cuando lo transfiere a la velocidad de la perfusión es aquel gas que aumenta su transferencia a medida que aumenta el gasto cardíaco. Vamos a explicarlo con tres ejemplos que son los que utilizamos nosotros para respirar. Voy a hacer una figura aquí. Entonces, 0,25, 0,50 y 0,75 segundos. Y aquí ponemos 100% de equilibrio. ¿Cuánto tiempo pasa el glóbulo rojo en atravesar la membrana? 0,75 segundos. ¿En cuánto tiempo debe ocurrir el equilibrio? 0,25 segundos. Muy bien. Vamos con el primer ejemplo. Vean. El CO. El primer ejemplo, el CO, el anhídrido de carbono. Este gas, el CO, lo tenemos en la membrana. Pasa para acá. Cuando pasa para acá, se mezcla 300 veces más afín con la hemoglobina que el oxígeno. Cuando el CO pase para acá, ¿dónde se va a quedar?
Veas, este gas, el CO, tiene una afinidad por la hemoglobina 300 veces mayor que la afinidad que tienen los chinos por la hemoglobina. Cuando él entre a la sangre, ¿para dónde se va a ir el CO? Todo el CO, ¿para dónde se va a ir prácticamente? Y tiene 300 veces más afinidad por la hemoglobina que los chinos. Hacia el glóbulo rojo, se va a introducir en el glóbulo rojo. ¿Va a quedar CO en la sangre aquí? No. Prácticamente no queda. Entonces, si no queda CO en la sangre, entonces él no hará presión parcial en la sangre. Como no existe en sangre el CO, él no hace presión parcial. Porque prácticamente todo el CO ¿dónde está? Dentro del glóbulo rojo. Como él no ejerce presión parcial en la sangre, entonces él no puede equilibrar el CO que tiene del alveolo para la sangre. No tiene presión para equilibrarlo. Como no tiene presión para equilibrarlo, el CO que está aquí seguirá siempre pasando hacia el capilar. Porque él no tiene presión para equilibrarlo y para llegar al equilibrio. Entonces yo digo, ¿este gas lo mueve quién? ¿La velocidad de la sangre o la velocidad del aire? ¿Quién no se refiere en la unidad? ¿La velocidad de la sangre, la perfusión o la unidad o la velocidad de la ventilación? ¿La unidad de quién? ¿La velocidad de quién? De la ventilación. ¿Me explico otra vez? Cuando un gas atraviesa la membrana alveolo capilar y se une con las moléculas de la sangre o con los glóbulos rojos, etcétera, con la hemoglobina, él desaparece de la sangre. Como él desaparece de la sangre, él no tiene concentración suficiente en la sangre para ejercer presión. Entonces decimos, lo primero que vamos a escribir ahí, uno, ese gas no ejerce retropresión. ¿Okay? Que no ejerce retropresión, no ejerce presión hacia arriba. Como él no ejerce retropresión, él no tendrá presión suficiente para equilibrar a la presión del gas que está arriba y que está pasando hacia la sangre. Como nadie lo puede equilibrar, el gas que está aquí seguirá pasando sin importarle que la sangre pase o no pase. Entonces yo digo, ¿a ese gas lo transfiere quién? ¿La sangre o la velocidad del aire en la ventilación? Entonces yo digo, ese gas lo transfiere la velocidad de quién? De la ventilación. La velocidad de la ventilación. Muy bien. ¿Qué características tendrá entonces ese gas? ¿Qué características tiene un gas que lo transfiere la velocidad de la ventilación? No aumenta con el gasto cardíaco. Entonces decimos, ese gas no tiene suficiente presión, no ejerce retropresión, no alcanza el equilibrio hondo en su pasaje por donde, ¿en el cuánto tiempo? En los 0,75 segundos alcanzará el equilibrio. No, porque jamás logrará el que está en la sangre equilibrar el que está en el alveolo. Entonces decimos, ese gas no tiene suficiente presión para equilibrar el gas que está en el alveolo. Si yo hago la curva de ese gas, ¿cómo la pondría entonces? La pondría aquí, si aquí me la quitan 100%, 75%, 50%, etcétera, etcétera, 25%. ¿Logrará el equilibrio en los 0,75 segundos? No, entonces yo hago la curva de ese gas, será así. Yo digo, ese gas lo transfiere ¿quién? La velocidad de quién? De la difusión, de la ventilación. Entonces yo digo, ese gas no ejerce retropresión. Ese gas no logra ¿qué? No logra su equilibrio en los 0,75 0,75 segundos. ¿Y ese gas qué le pasará con la difusión de ese gas? ¿Se detiene la difusión de ese gas? No, entonces el coeficiente de difusión de ese gas jamás se detiene en la membrana alveolo capilar. Nos vamos a copiar. Primero, entonces un gas que lo transfiere a la velocidad de la difusión tendrá las características siguientes. ¿Cuáles son las características? No ejerce Primero, retropresión. no ejerce retropresión suficiente. Segundo, no logra el equilibrio hondo en los 0,75 segundos. Y su coeficiente de difusión jamás se detiene en el tiempo que el gas pase por aquí. Entonces nosotros decimos, ese gas lo transfiere ¿quién? La velocidad de la difusión. Vea que es ella lo que lo está transfiriendo, no le importa la velocidad de la perfusión de la sangre. ¿Me explico o no explico, bachiller? Sí. Repito, un gas que lo transfiere a la velocidad de la difusión, a la velocidad de la ventilación, vea, no tiene retropresión, no logra su equilibrio y su coeficiente de difusión jamás se detiene. Ahora vamos con el ejemplo contrario, el óxido nítrico, NO2. Este gas es todo lo contrario. Cuando él pasa de aquí para acá, no se mezcla con nada en la sangre, sino que queda como NO2 en sangre. ¿Qué le pasará a este gas? Este tipo de gas. ¿Qué lo transfiere ahora? ¿La velocidad de la perfusión o la velocidad de la difusión? La perfusión. De la perfusión. ¿Por qué? Porque inmediatamente que él pase del alveolo hacia la sangre, ¿qué pasa con su concentración en sangre? Aumenta bruscamente porque él no se une con nada. Su solubilidad, ¿cómo es? ¿Cómo es su solubilidad? Prácticamente tiene cero solubilidad, no se mezcla con nadie.
como no se mezcla con nadie en sangre, su concentración aumenta bruscamente. Al aumentar su concentración aquí, ¿qué hace con la presión que él genera aquí ahora? Es rápidamente igual a ¿cuál? A la presión que está donde. En el alveolo ejerce una retropresión inmediata. En segundo ejerce la misma presión que tiene el gas que está aquí. Entonces el coeficiente de difusión de ese gas que le ha pasado. ¿Qué le pasa con su equilibrio? Se equilibra en segundo y su coeficiente de difusión se detiene bruscamente. Ahora no es la difusión la que lo va a transferir para acá. ¿Quién lo va a transferir en la membrana? La perfusión. Eso significa que cuando esta sangre pase por aquí y el gas pase para este lado, la única manera que vuelva a pasar el gas, ¿cuál es? Que venga sangre nueva, arrastre esta que está aquí, la elimine, la pase hacia la circulación sistémica y vuelva sangre nueva aquí, volverá otra vez a hacer rápidamente retropresión. Entonces decimos, a ese gas lo transfiere ¿quién? La velocidad de la difusión o la velocidad de la perfusión. La perfusión. Entonces, ¿cuáles son las características de un gas que lo transfiere la perfusión? Ejerce retropresión Ejerce inmediata. rápidamente retropresión. Su equilibrio Alcanza el ocurre equilibrio. en fracciones de segundo y su coeficiente de difusión se detiene rápidamente. La gráfica del óxido nítrico, vea, es esto. Prácticamente en una décima de segundo logra su equilibrio. Vea cómo logra el 100% en apenas en una décima de segundo en el tiempo de 0,75 segundos. Entonces repito, mientras que un gas que transfiere a la difusión no logra su equilibrio en la membrana alveolo-capilar, un gas que lo transfiere a la perfusión logra su equilibrio inmediatamente en la membrana alveolo-capilar, en segundo, el óxido nítrico. Entonces ve la diferencia entre el CO y el óxido nítrico. Significa entonces que si nosotros nos intoxicamos con CO aquí, hay humo aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la transferencia de ese gas en la membrana alveolo-capilar? ¿Qué lo puede tener algo? No, siempre va a seguir pasándose la sangre. ¿Por qué? Porque este gas lo transfiere a la velocidad de la difusión. Su coeficiente de difusión jamás se va a bloquear. Su equilibrio jamás se va a lograr. ¿Por qué? Porque él no ejercerá presión parcial suficiente para bloquear el pasaje del gas desde el gas alveolar hacia la sangre. Mientras que si respiramos óxido nítrico ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario. Inmediatamente va a ocurrir el equilibrio y ese gas no volverá a pasar hacia la sangre hasta que no vuelva sangre nueva. Entonces por eso decimos un gas que lo transfiere a la velocidad de la perfusión es aquel gas que aumenta su transferencia a medida que aumenta el gasto cardíaco. Vea que cuando venga sangre nueva hacia la membrana alveolo-capilar es que el gas va a volver a pasar por allá. Entonces vámonos ahora a la figura. ¿Qué tenemos con el oxígeno? ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Vea. ¿Qué tenemos el oxígeno aquí? Vea, ¿con cuánto sale el oxígeno por aquí? Con 40. ¿Con cuánto llega aquí? Con 100. Entonces nosotros vamos a escribir ahí la hemoglobina está saturada en sangre arterial un 97%. Mientras que en sangre venosa la hemoglobina ha liberado 22% de su oxígeno y está saturada un 75%. ¿Qué significa eso? Vea, la hemoglobina está saturada con oxígeno en sangre arterial un 97%. Aquí esto está viendo la figura cómo el oxígeno pasa hacia los glóbulos rojos y la hemoglobina sale saturada con un 97%. La clase de mañana vamos a ver eso para terminar la clase. En sangre venosa, ¿cuánto tiene? Un 75%. ¿Cuánto donado? Un 22%. Entonces, para el oxígeno, ya yo sé que cuando el oxígeno entre en la membrana alveolo-capilar, ¿cuánto tiene de equilibrio ya? ¿Cuánto tiene el oxígeno de equilibrio ya? Vean, está saturada con oxígeno un 75%. Vamos a hacer la figura. Vean. Yo tengo la membrana aquí. Y tengo un gas que va a pasar para acá. Pero estoy diciendo que cuando él sale por aquí, cuando aquí hay 100 y aquí hay 40, él sale por aquí por 100. Y él está saturada un 97%. Bueno, la hemoglobina está saturada un 97%. Cuando le entrega oxígeno a los tejidos, a la célula de los tejidos, sale por aquí y regresa con un 75% de saturación. ¿Cuánto oxígeno ha entrado a la hemoglobina? Un 75%. O sea, aquí están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Cuando el oxígeno entre a la sangre, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia dónde se va el oxígeno? Vea, si es sangre arterial, un 97%, la hemoglobina está saturada con oxígeno. Pero como la que llega aquí es sangre venosa, está saturada ¿cuánto? Un 75%. ¿Quién transfiere el oxígeno en la membrana alveolo-capilar? ¿La ventilación o la difusión o la perfusión? ¿De qué depende la transferencia del oxígeno? ¿De nuestra sangre que venga a buscar más oxígeno o del aire que nosotros respiramos que meta más oxígeno para De la acá? ventilación. ¿De qué depende? De la ventilación.
Vean, el oxígeno va a pasar para acá. Hemos dicho que un gas que se mezcle con las sustancias que están en sangre no ejercerá presión parcial. Nosotros hemos dicho que el coeficiente de solubilidad del oxígeno, ¿cuánto es? 0,024, un coeficiente de solubilidad bajo comparado con el CO2. ¿Qué significa eso? Que el oxígeno se está mezclando demasiado o no se está mezclando. Entonces, una parte de él está introduciéndose ¿dónde? ¿Dónde está introduciendo? En el glóbulo rojo. Y una parte está quedando ¿dónde? En sangre. Vea que inmediatamente el oxígeno, vea, cuando apenas llega aquí con 100, sale inmediatamente por 100 aquí. El oxígeno logra su equilibrio rápidamente, en los 0,25 segundos. Porque una parte del oxígeno se está quedando ¿dónde? En sangre, como oxígeno libre en sangre. No todo el oxígeno se mete en el hemoglobina. Vea que la sangre arterial ha salido con 97%, pero como ha donado aquí oxígeno, llega con 75%. Cuando el glóbulo rojo se encuentra aquí con la membrana, ¿cuánto ya tiene el oxígeno introducido dentro del glóbulo rojo? 75%. Ya el oxígeno llegó con un 75% de equilibrio. O sea, la curva del oxígeno no puede empezar en 0, tiene que empezar en 75 más o menos. ¿Qué le va a pasar al oxígeno entonces? ¿Quién transfiere el oxígeno? ¿La difusión o la perfusión? La perfusión. La única manera que no tengamos más oxígeno es que llegue sangre nueva a la membrana alveolar capilar. Entonces yo digo, la transferencia del oxígeno en la membrana alveolar capilar está dada por quién? ¿Por la velocidad de quién? ¿De la difusión o de la perfusión? De la perfusión. ¿Cuándo pasará el nuevo oxígeno a la sangre? Cuando esta sangre se elimine, se pase a la circulación sistémica y llegue sangre nueva. Entonces la curva del oxígeno, ¿cómo va a ser? En 0,25 segundos, él debe lograr su equilibrio y entonces inmediatamente en 0,25 segundos logra su equilibrio. Vea que él empieza con 75% de saturación. Entonces yo digo, el oxígeno se encuentra entre el óxido nítrico y ¿quién? Y el CO. Se encuentra en un curso temporal entre el de arriba y el de abajo. ¿En qué se parece el de arriba y en qué se parece el de abajo para decir que está entre los dos? El oxígeno. Vea que él está comenzando con 75% de saturación de la hemoglobina. La sangre venosa llega con una saturación de 75%. Entonces yo digo, para que pueda pasar oxígeno nuevo para acá, debe haber sangre nueva que pase para acá y se vuelva otra vez a introducir el oxígeno, porque una parte del oxígeno se está quedando aquí, inmediatamente llega a 100 milímetros de mercurio también y bloquea el pasaje. Pero yo digo, el oxígeno alcanza rápidamente su equilibrio. Su coeficiente de difusión se interfiere bruscamente y ejerce una enorme retropresión. ¿Cuánto ejerce? 100 milímetros de mercurio en sangre inmediatamente y bloquea el pasaje de más oxígeno para acá. Lo bloquea rápidamente. ¿En qué se parece entre los dos entonces? Para decir que está en el medio de los dos. ¿Por qué decimos que está en el medio de los dos, el oxígeno? ¿Ah? Vea, ¿el CO se une a la hemoglobina? No. El CO no se une 300 veces más a la hemoglobina que el oxígeno. ¿El óxido nítrico se une a la hemoglobina? No. Entonces decimos, el oxígeno se encuentra ¿cómo? En el medio de los dos. Se une a la hemoglobina, pero no con la avidez, que se une ¿quién? El CO. Entonces está en el medio, entre uno que no se une a la hemoglobina y otro que se une 300 veces a la hemoglobina. Mientras él se une una sola vez, el otro se une 300 veces. Entonces yo digo, el CO es 300 veces más afín con la hemoglobina que el oxígeno. Entonces yo digo, el oxígeno está en un curso temporal entre los dos, la membrana alveolar capilar. ¿Por qué entre los dos? Porque hay uno que se une 300 veces más afín, este jamás logrará su equilibrio. Mientras que hay otro que no se une y logrará su equilibrio una décima de segundo. Mientras que entonces el oxígeno llega con 75% de saturación y logrará su equilibrio en los 0,25 segundos. En los 0,25 segundos. Ahora vamos a ver. Vea, si yo digo que la solubilidad de un gas es igual a qué? A la afinidad que tiene quién. ¿Qué es la solubilidad de un gas? La afinidad que tiene el gas por quién. Muy bien. Entonces yo voy ahora a decir que la difusión de un gas es igual a la diferencia de presión por el área de la membrana, por el coeficiente de solubilidad, sobre la distancia a atravesar y el peso molecular. Entonces, ya lo hemos explicado, hay tanto las leyes que notamos aquí. Entonces, yo he dicho, un gas es inversamente proporcional a la difusión a la raíz cuadrada de su peso molecular. Si la distancia es grandísima, se va a tardar más en transferirse, ¿verdad? Si la presión es menor, se va a tardar más. No hemos dicho que es directamente proporcional a la presión en el coeficiente de solubilidad. Entonces, vea, la difusión de un gas, no estoy hablando de solubilidad, ahora estoy hablando de la difusión.
la velocidad con la que difunde la membrana, la capacidad de difundir, es igual a ¿qué? A la presión por el área, por el coeficiente de solubilidad, por la distancia y el peso molecular. Pero vea, el área pulmonar, si uno no está enfermo, siempre va a ser la misma. La presión, si nosotros no tenemos ningún problema, va a ser constante todo el tiempo, la presión de oxígeno. Y la distancia de la membrana alveolar siempre va a ser la misma. Entonces yo digo, los dos elementos que varían son el coeficiente de solubilidad de ese gas y el peso molecular de ese gas. Entonces yo digo ahora, la difusión de un gas es igual a la solubilidad e inversamente proporcional a su peso molecular. Esa anoto ahora la fórmula de difusión. Anoto la fórmula de difusión. Entonces, digo que la difusión de un gas es directamente proporcional ¿a qué? A su solubilidad e inversamente proporcional ¿a qué? A su peso molecular. Muy bien, ¿cuánto vale la solubilidad del oxígeno? 0,0 24 sobre la raíz cuadrada de 32. ¿Cuánto vale la del CO2? 0,57 sobre la raíz cuadrada de 44. Esto da 0,0042. Esto da 0,086. Para que usted no pierda tiempo aquí. Entonces vea, si usted multiplica 0,042 por 20, que da exactamente 0,86. Entonces vamos a escribir. El CO2 es ¿cuántas veces más soluble? 100 veces. Soluble. ¿Cuánto es el CO2? ¿Cuántas veces más soluble que el oxígeno? 24. ¿Y cuántas veces más difusible? 20 veces. Vamos a explicar. Otra vez le voy a repetir. El CO2 es 24 veces ¿qué? Más soluble. Soluble. ¿Qué significa soluble? Se disuelve más. Tiene más afinidad ¿por qué? Por el agua, por la hemoglobina, etcétera, etcétera. Se mezcla más y además de eso tiene que tener 20 veces más difusión que ¿quién? Que el oxígeno. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando ellos pasen por aquí en los 0,75 segundos, el oxígeno y el CO2 se mezclen y se equilibren en el mismo tiempo. No puede equilibrarse uno primero que el otro. O sea, vamos a copiar allí. ¿Por qué el CO2 tiene que ser 20 veces más difusible que el oxígeno? Copiemos. Póngale el signo de interrogación. Por favor, porque es la única manera que usted puede aprender. Hágame caso a mí. Yo tengo 30 años dando clases. Hágame caso. Entonces, vean. Ponga un signo de interrogación. ¿Por qué el CO2 tiene que ser 20 veces más difusible que el oxígeno? Yo le voy a ir copiando aquí todas las causas y usted lo vaya anotando allí. Entonces, 1. Porque es más que. Porque es más que. ¿Por qué es más difusible? ¿Por qué es más difusible? Porque es más soluble. Entonces esa es la única causa que nos está ayudando a ser 20 veces más difusible. Las demás son todas las causas que le impiden ser más difusible que el oxígeno y por eso entonces debe ser 20 veces más difusible. ¿Me puedo explicarme? Sí. Entonces vamos a anotar la primera que lo ayuda a ser 20 veces más difusible. La primera nada más. Entonces él es 20 veces más difusible porque es 24 veces más soluble, porque se puede mezclar más. Pero ¿por qué tiene que ser 20 veces más difusible? Primero, por su alto peso molecular. Por su alto peso molecular. ¿Quién pesa más? ¿El oxígeno o el CO2? CO2. ¿Cuánto pesa más el CO2? 44 veces. Entonces, por efecto de su peso molecular, el CO2 es 17 veces más lento que el oxígeno en atravesar la barrera hematogaseosa. Por su peso molecular, es 17 veces más lento que el oxígeno en atravesar la barrera. Entonces, primero, por su elevado peso molecular, 17 veces más lento que el oxígeno. 17 veces más lento que el oxígeno. Segundo, por sus presiones parciales de empuje. ¿Cuánto es la presión parcial de empuje del CO2 en la membrana alveolo-capilar? 6 apenas. ¿Cuánto es la presión parcial de empuje del oxígeno? 60, no 120, 60. Porque 100 menos 40, ¿cuánto es? 60. Entonces, primero, esta es la única causa que lo ayuda, que es ¿cuánto? ¿Cuántas veces? 24 veces más solo. Apréndase para toda la vida.
porque van a ser anestesiólogos, van a ser cirujanos, porque van a utilizar gases anestésicos del hospital. Tienen que saber que el CO2 es 24 veces más soluble que el oxígeno. Tiene 24 veces más capacidad para mezclarse con los líquidos de la sangre. Entonces la única característica que nos ayuda a hacer 20 veces es que es 24 veces más soluble. ¿Y por qué tiene que ser 20 veces más difusible? Su coeficiente de difusión está 20 veces mayor que el del oxígeno. Primero, porque tiene un peso molecular más alto que el oxígeno. Entonces debe ser 20 veces más difusible que el oxígeno para lograr el equilibrio en los 0,25 segundos. Porque si no se equilibraría, ¿quién? El oxígeno y el CO2 no podría equilibrarse. Entonces nosotros no tuviésemos un equilibrio del CO2 en sangre, tuviésemos una alteración del pH. Entonces por su alto peso molecular, debido a su peso molecular, el CO2 es 17 veces más lento que el oxígeno en atravesar la barrera hematogaseosa. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Segundo, por sus presiones parciales de empuje. ¿Cuál tiene más presión para pasar más rápido a través de la membrana? ¿El oxígeno o el CO2? El oxígeno. 100 menos 40, ¿cuánto es? 60. ¿Y 46 menos 40, cuánto es? 6. Entonces, ¿quién se mueve más rápido por las presiones? El oxígeno. Entonces, por sus presiones parciales de empuje muy bajas. El CO2 tiene presiones parciales de empuje sumamente bajas en la membrana alveolo-capilar. Tercero, como él tiene una solubilidad muy grande, él tiene reacciones muy grandes también con la hemoglobina. Entonces se mezcla muy grande con la hemoglobina. Las reacciones del CO2 con la hemoglobina duran mucho tiempo en comparación con las reacciones del oxígeno con la hemoglobina. El oxígeno con la hemoglobina, ¿cuántas reacciones tiene? ¿Cuántas reacciones tiene el oxígeno con la hemoglobina? Oxigenación y desoxigenación. Oxigenación y desoxigenación, más nada. En cambio el CO2 tiene que formar hidrogeniones, tiene que hidratarse el CO2 para formar ácido carbónico, tiene que para formar compuestos carbamino, etcétera, etcétera. Que todo eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Entonces, vea, por las reacciones que tiene con la hemoglobina. Mientras las reacciones del CO2 con la hemoglobina son sumamente lentas, las reacciones del oxígeno con la hemoglobina son sumamente rápidas. ¿Ah? Entonces, tercera característica, porque las reacciones del CO2 con la hemoglobina duran exageradamente. En la fisiología es un tiempo exagerado, ¿verdad? La duración del oxígeno con la hemoglobina. Perdón, del CO2 con la hemoglobina. Cuarta, por la curva de disociación del CO2. Mientras la curva de disociación del oxígeno es una sigmoide, que lo vamos a explicar mañana, ¿verdad? Vamos a ver mañana realmente qué significa eso. Mientras la curva es una sigmoide, la curva del CO2 es una línea recta desplazada hacia arriba y hacia la derecha. O sea, vamos a copiar, ¿verdad? Mientras la curva del oxígeno es una curva sigmoide, que significa un sigmoide en fisiología significa una curva altamente rentable desde el punto de vista fisiológico. Mientras el oxígeno tiene una curva altamente rentable, el CO2 tiene una curva que se tarda muchísimo. La velocidad cinética del CO2 es muy lenta porque su curva es inclinada, una curva recta desplazada hacia arriba y hacia la derecha. Mientras que el oxígeno tiene una sigmoide, el CO2 tiene una curva que es una curva línea, una curva lineal recta desplazada hacia arriba y hacia la derecha. Entonces decimos, el CO2 tiene que ser 24 veces más soluble que el oxígeno y 20 veces más difusible que él. ¿Por qué? Porque es 24 veces más soluble por su peso molecular, por su presión de empuje, por su unión con la hemoglobina y por su curva que es sumamente, en comparación con la del oxígeno, muy poco rentable desde el punto de vista fisiológico. Entonces nosotros decimos, comparando estos tres gases, vamos a introducir ahora el CO2, decimos, vea, el oxígeno se encuentra en un curso temporal entre el óxido nítrico y el CO. ¿Y dónde se encontrará entonces el CO2? ¿En qué parte de la curva se encontrará el CO2? Aquí tenemos el CO, aquí tenemos el óxido nítrico y aquí tenemos el oxígeno. ¿Dónde se encontrará entonces el CO2? ¿En qué parte de la curva se encuentra el CO2? ¿En qué parte de la curva? ¿De quién depende el CO2? ¿De la velocidad de la difusión o de la velocidad de la perfusión? De la difusión. Vamos a copiar, vamos a copiar. Vea, copie lo que le voy a decir. La transferencia del oxígeno, oigan bien claro, la transferencia del oxígeno en la membrana alveolo-capilar depende de la velocidad de la perfusión. ¿Lo copió, verdad? Sí. Ponga allí, excepto, hablando del oxígeno. Repita, profe.
La transferencia del oxígeno en la membrana alveolo-capilar depende de la velocidad de quién? De la perfusión. Ya nosotros sabemos que en una persona sana la transferencia del oxígeno en la membrana alveolo-capilar ocurre debido a qué? A la velocidad de la perfusión. Es la perfusión la que mueve el oxígeno en la membrana alveolo-capilar, excepto en dos situaciones. Únicamente, bachiller, en dos situaciones. Cuando uno dice únicamente con acento en la U, o solo eso nada más, como adjetivo, es que no hay otra posibilidad. Solamente son esas dos posibilidades. ¿Cuáles son? Uno, cuando se asciende a grandes alturas, se asciende ascensos a grandes alturas, valga la redundancia por supuesto. Y dos, cuando hay enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, únicamente en esas dos situaciones el oxígeno estará siendo movido ¿por quién? La difusión. ¿Por la velocidad de quién? De De la la difusión. difusión, Martín. Únicamente, le estoy haciendo énfasis para cuando se le pregunte en el examen no vaya después a decir que no lo explicamos bien. Le repito, el oxígeno se transfiere de la membrana alveolo-capilar por la velocidad de la perfusión en una persona sana. Pero hay dos condiciones, una fisiológica, que es cuando se asciende a grandes alturas, y una en condiciones patológicas, que son enfermedades pulmonares crónicas. A esta situación la vamos a llamar hipoxia hipovárica. Hipoxia, ahora voy a escribir, hipoxia hipovárica. ¿Qué significa hipoxia hipovárica? Vea, si la presión la llamamos barométrica, ¿qué significa hipovárica? Que la presión parcial está como bajando. Todo. Vamos a copiar ahí lo que se les tiene que decir a ustedes todos los semestres. A medida que nosotros ascendemos a grandes alturas, no es la concentración de oxígeno lo que está disminuyendo, no es la concentración de oxígeno. ¿Qué es lo que disminuye? La presión barométrica. Y como la presión de un gas es igual a qué? ¿A qué es igual la presión de un gas? La presión de un gas, cuando empezamos la clase, dijo que la presión de un gas era igual a la presión barométrica por la concentración de ese gas sobre 100. Mientras yo asciendo a grandes alturas, la concentración de oxígeno de 21% ha disminuido. No, es lo mismo en todo hasta los 10.000 metros. ¿Qué es lo que ha disminuido? La presión barométrica. Entonces, como la presión barométrica multiplicada por la fracción de ese gas dividida sobre 100 da la presión de ese gas, entonces mientras yo más ascienda, menos presión parcial de oxígeno tengo. Entonces la vamos a llamar como hipoxia hipovárica. Hipoxia hipovárica. Y la enfermedad pulmonar la vamos a llamar hipoxia hipóxica. Hipoxia hipóxica. Hipoxia hipóxica. Ahora repito, hipoxia hipóxica, aquí está. Producida por enfermedades pulmonares crónicas. Entonces repetimos. La transferencia del oxígeno se produce por la velocidad de ¿qué? De la perfusión, excepto en dos situaciones. ¿Cuáles son? La hipoxia Cuando ascendemos a grandes alturas y enfermedades pulmonares crónicas. Muy bien, en enfermedades pulmonares crónicas ya sabemos, si se ha engrosado, ahora sí, como habíamos dicho, la difusión es igual a qué? Al área, por la presión, por la solubilidad, sobre la distancia, por el peso molecular. Ahora sí, en una enfermedad pulmonar crónica la distancia sí importa, la distancia sí importa. Como la distancia importa, ahora el oxígeno lo va a transferir ¿quién? La difusión, porque pasará el oxígeno ya cuando él logra atravesar esa enorme barrera engrosada, enferma, patológica. Entonces ahora sí, la difusión va a importar. Entonces yo digo, en una enfermedad pulmonar crónica, la transferencia del oxígeno a la membrana alveolo-capilar no lo va a hacer la perfusión, ¿no va a hacer qué? La difusión. Cuando él logre difundir la membrana, es que va a pasar hacia el capilar. Ahora va a ser la difusión la que va a transferir el oxígeno. Y cuando yo haciendo a grandes alturas, vean, trate de entender esto, vean, cuando yo haciendo a grandes alturas, ¿qué pasa con la presión barométrica? Disminuye. La presión barométrica disminuye. Si disminuye la presión barométrica, significa que la fuerza de la gravedad que empuja los objetos hacia el centro de la Tierra comienza a disminuir. Entonces las moléculas de los gases que están arriba, si antes estaban así pegaditas, a nivel del mar están pegaditas, mientras yo más asciendo, como no hay suficiente presión barométrica para unirlos, las moléculas de los gases comienzan a separarse. Comienzan a separarse en el espacio. Por lo tanto, entonces la densidad de ese gas comienza a disminuir. Vea cómo ahora, como no está denso, porque está separada sus partículas, porque no hay presión suficiente para unirlo, sus moléculas comienzan a separarse y su densidad comienza a disminuir. Y por lo tanto disminuirá su viscosidad. Como ha disminuido tanto su densidad
como su viscosidad, entonces ahora este gas podrá moverse con muchísima rapidez, porque hemos dicho que si un gas es muy pesado no va a poder transferirse con facilidad, y si un gas es muy viscoso no va a poder transferirse con facilidad. Mientras lo haciendo entonces a grandes alturas, vea cómo la presión de ese gas comienza a disminuir, su presión parcial comienza a caer, y comienza a caer su densidad y su viscosidad. Como no hay presión que lo mueva, entonces lo moverá la difusión, porque él ahora es muy poco denso y además es muy poco viscoso. Entonces yo digo, cuando yo asciendo a grandes alturas, la presión barométrica disminuye la presión parcial de ese gas, disminuye la densidad y la viscosidad de ese gas, y el gas podrá moverse ahora fácilmente en la membrana alveolo-capilar. Vea que no hay ninguna patología, porque estamos haciendo un evento fisiológico, se está ascendiendo a grandes alturas. Entonces yo digo, a grandes alturas, la transferencia del oxígeno en la membrana alveolo-capilar está dado por quién, por la velocidad de la difusión o por la velocidad de la perfusión. Por la velocidad de la difusión. Solamente en dos casos podrá el oxígeno ser movido por la velocidad de la difusión. ¿Cuáles son? En hipoxia hipobárica y en hipoxia hipotóxica. Perdón, hipoxia hipóxica. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, ahora vamos con el CO2. Como el CO2 no satura la hemoglobina, vea, como el CO2 no satura la hemoglobina como lo hace el oxígeno, entonces la curva del CO2 no se puede hacer en función de equilibrio, sino en función de concentración. Entonces vamos a copiar aquí. La curva del CO2 no se puede hacer en función de equilibrio, sino en función de saturación, perdón, en función de concentración. Muy bien, entonces vea, repito, el CO2 no satura la hemoglobina. Nosotros no decimos la hemoglobina está saturada con CO2, nosotros decimos que la hemoglobina está saturada con ¿qué? Con oxígeno. Entonces no podemos decir que la hemoglobina está saturada un 70%, no. Como no podemos decir eso, lo que hablamos de concentración para el CO2. Entonces decimos que cuando la sangre arterial tiene 40 milímetros de mercurio, el CO2 tendrá en sangre 48 mililitros de CO2 por cada 100 cc de sangre. Cuando pasa sangre venosa y llega a 46, tendrá 52. Repito, no lo podemos hacer la curva del CO2 en función de equilibrio, sino en función de concentración. En sangre venosa y hay 40 mililitros de mercurio de CO2, 48 mililitros de CO2 por cada 100 cc de sangre. En sangre venosa 46, 52. Entonces yo hago la curva del CO2, la pongo aquí así, pongo 0.25, 0.50 y 0.75. Y aquí pongo 46 y aquí pongo 40. Entonces hago la curva. ¿Quién mueve entonces al CO2? Aquí está el CO2. ¿Quién lo mueve? ¿La difusión o la perfusión? Vea que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. El CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, 24 veces más soluble que el oxígeno. Entonces, ¿quién mueve el oxígeno? Perdón, el CO2. ¿La velocidad de la difusión o la velocidad de la perfusión? La difusión. ¿Quién lo mueve? La difusión. Es 20 veces más difusible. ¿Quién los va a mover entonces? La difusión. No, la perfusión. Bien. Vea, estamos diciendo que el CO2 no satura la hemoglobina. El CO2 no satura la hemoglobina. Y el CO2 es altamente difusible, vea. Pero cuando él llega a la membrana, cuando estamos aquí, llega a la membrana, habíamos dicho que aquí había ¿cuánto? 40. Que aquí había ¿cuánto en sangre venosa? 46. ¿Cuánto hay aquí abajo ya? 40. Entonces no hay suficiente CO2 en sangre como para hacer la compresión. Si aquí hay 40. Si lo moviera la difusión, ¿saldría con 40 por aquí? No, porque jamás lograría su equilibrio. Y hemos dicho que en sangre arterial, ¿con cuánto sale el CO2? Con 40. Entonces, ¿cómo lo hago en la difusión si está logrando su equilibrio en la membrana alveolo-capilar? ¿Quién mueve entonces el CO2? La perfusión, voy a repetir. La transferencia del CO2 en la membrana alveolo-capilar está dado por la velocidad de la perfusión. Vea que viene con cuánto en sangre venosa. En 46. Debajo de la membrana, ¿en cuánto ya se equilibra? En 40. Hemos dicho que no se equilibra con 46 porque el 6 se pierde por aquí. Entonces vea cómo sale con 40. Entonces, y hemos dicho que tiene que ser 20 veces más difusible para lograr en los 0.25 segundos su equilibrio junto con el oxígeno. Entonces, ¿quién lo mueve? La velocidad de la perfusión. Entonces vamos a copiar allí. La transferencia del oxígeno, del CO2 en la membrana alveolo-capilar está dado por la velocidad de la perfusión.
Pero el verdadero limitante para la transferencia del oxígeno, del CO2, perdón, a nivel de la membrana alveolo-capilar está dado por la concentración de la enzima anilasa carbónica dentro del glóbulo rojo. La concentración de la anilasa carbónica dentro del glóbulo rojo. La anilasa carbónica. Vamos entonces a copiar otra vez. La transferencia del CO2 a nivel de la membrana alveolo-capilar está dada por quién? Por la velocidad de la perfusión. Repito, por la velocidad de la perfusión. Pero como el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿habrá alguna situación en la que el CO2 lo va a limitar la velocidad de la difusión? Jamás, porque el CO2 atraviesa ¿qué? Las barreras exageradamente. ¿Por qué? Porque es 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Alguna barrera podrá impedir el paso al CO2? No hay ninguna barrera que lo pueda impedir. Entonces él pasa por la velocidad de la perfusión. Pero para que el CO2 pueda equilibrarse en los 0,25 segundos que hace que se equilibre el oxígeno, a pesar de que es 20 veces más difusible, necesita una ayuda. ¿Cuál es esa ayuda? La anhidrasa ¿La carbónica. concentración de quién? La De anhidrasa la enzima anhidrasa carbónica. ¿Dónde está la anhidrasa carbónica? Dentro del glóbulo rojo. No hay anhidrasa carbónica fuera del glóbulo rojo. Solamente hay anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo. Entonces repetimos, vean. Para que el CO2 pueda equilibrarse en los 0,25 segundos, junto con el oxígeno en nuestra barrera alveolo-capilar, necesita ayuda. ¿Cuáles son las ayudas? Que sea 24 veces más soluble que el oxígeno, que sea 20 veces más difusible que el oxígeno, y además que exista la presencia de una enzima que aumente sus reacciones 10.000 veces más en tiempo, 10.000 veces más en rapidez en el tiempo, que si esa enzima no existiera. O sea, necesita ser 24 veces más soluble de qué? Que el oxígeno. Necesita ser 20 veces más difusible que el oxígeno. Y además de eso necesita la presencia de una enzima que acelere sus reacciones con hemoglobina 10.000 veces más rápido. Imagínense usted, 10.000 veces más rápido. ¿A qué se debe todo esto? A que el CO tiene un peso molecular más alto que el oxígeno. A que tiene presiones parciales de empuje más bajas que el oxígeno. A que tiene reacciones con la hemoglobina que se tarda mucho más tiempo. Y que su curva es inclinada. Entonces yo digo, a pesar de todo esto, el CO necesita una ayuda. ¿Cuál es la ayuda? La concentración de anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo. Si no hay anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo, el único CO2 que se podría equilibrar en la membrana alveolo-capilar sería el CO2 que estaría fuera de la sangre. Aquí está el glóbulo rojo. Entonces solamente el CO2 que estaría fuera. Hace falta una enzima que esté aquí, la anhidrasa carbónica, dentro de los glóbulos rojos, para que el CO2 entre en el glóbulo rojo, reaccione con lo que va a reaccionar dentro del glóbulo rojo en presencia de esa enzima, y así poder eliminarse y poder equilibrarse conjuntamente en el mismo tiempo que se equilibre el oxígeno. Entonces repetimos, para que el CO2 pueda equilibrarse en la membrana alveolo-capilar, transferirse a través de la perfusión y ser transferido en el mismo tiempo, en los 0,25 segundos, en lo que va a hacer el oxígeno, necesita ser 24 veces más soluble, 20 veces más difusible que el oxígeno y tener concentraciones adecuadas de anhidrasa carbónica dentro del glóbulo rojo. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos a ver cuántas membranas tienen que atravesar los gases en la membrana alveolo-capilar. Ah, bueno, son 6, sí. Vamos a seguir. Membrana alveolo-capilar. Membrana alveolo-capilar. Primera capa. La molécula de líquido que ejerce pulsión superficial. ¿Verdad? La primera capa de adentro hacia afuera. La capa que tiene que atravesar los gases de aquí para acá y de allá para acá. Las capas. 1. Las moléculas de agua que hemos dicho que tapizan los alveolos y que generan tensión superficial. 2. El epitelio alveolar. Se quita el epitelio alveolar. 3. La membrana basal del epitelio. Eso es histología, embriología y todos lo saben. La membrana basal del epitelio. 4ª capa, el endotelio vascular. Perdón, la membrana basal del endotelio. El endotelio. La sangre y la membrana del glóbulo rojo. Entonces, las capas
la capa que tiene que atravesar los gases de la cadena alveolo-capilar. La membrana de agua que forma la película de agua que remite los alveolos, etcétera, etcétera. Que ya sabemos que hay una tensión superficial, ya sabemos lo que es tensión, ya sabemos lo que es presión, etcétera, etcétera. Después viene el epitelio alveolar, el alveolo propiamente dicho, hay que atravesar el alveolo. Después viene la membrana basal del alveolo. Después viene el espacio intersticial. Después viene la membrana basal de quién? Del endotelio. Después viene el endotelio vascular, valga la redundancia, porque si es endotelio vascular. Después viene ¿qué? La sangre. Y después viene la membrana de quién? Del propio glóbulo rojo. Vean todas las capas que tienen que atravesar los gases. De aquí para allá y de allá para acá. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces vamos a dividir. Ahora, de acuerdo a eso, vamos a dividir los alveolos en dos tipos. De acuerdo a esto, vamos a dividir los alveolos en dos tipos. Alveolo del ápice y alveolo de la base, como ya hemos dicho en las clases anteriores. De acuerdo a esto, los alveolos vamos a dividir en dos tipos. El alveolo de la base y el alveolo del ápice. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vea, yo voy a ir pintando la unidad aquí. Entonces vea, voy a pintar una unidad aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y aquí está el flujo sanguíneo. Muy bien. Pinto 3 unidades. Y digo la relación ventilación-perfusión. Relación ventilación-perfusión en el pulmón. Relación ventilación-perfusión en el pulmón. Hemos dicho que algunos gases los mueve la difusión, otros los mueve la perfusión. Por eso digo la relación ventilación-perfusión en el pulmón depende de lo que ya hemos dicho. Nosotros habíamos dicho en las clases anteriores que en capacidad residual funcional y en una persona en posición de pie, el pulmón tiene más peso. ¿Dónde? La base. Y que la fuerza de la gravedad hacía que el peso del pulmón se fuera hacia el centro de la Tierra. Y por eso la base del pulmón traccionaba los ápices y hacía que aquí hubiese una presión más negativa y aquí era más positiva. Menos 8, menos 2 centímetros. Entonces yo le voy a pasar una línea del pulmón por aquí y lo divido en dos partes. Este es el hillo pulmonar. El hillo pulmonar. Porque sale llega la arteria pulmonar, los vasos, etcétera, etcétera. Y los capilares los voy a dividir en dos partes. Entonces yo digo, los capilares del ápice están 10 centímetros por encima de la arteria pulmonar, del hillo de la pulmonar, de la arteria pulmonar. Tendrán, por lo tanto, tendrán 10 centímetros de presión menos que lo que tiene la presión media de la arteria pulmonar. Por la distancia vertical. Vea, si yo estoy de pie, entonces yo digo que estos capilares del ápice del pulmón que están 10 centímetros por encima tendrán 10 centímetros de presión menos que lo que tiene la presión media de la arteria pulmonar. Mientras que los capilares de la base que tienen están 10 centímetros por debajo del ápice de la pulmonar, por lo tanto tendrán entonces 10 centímetros de presión más que la presión de la media de la arteria pulmonar. ¿Me explico? ¿Estoy explicando cómo me explico? Sí. Si estos están 10 centímetros por encima, tendrán 10 centímetros de presión más. Si estos están 10 centímetros por debajo, tendrán 10 centímetros de presión más. Y habíamos dicho que en capacidad residual funcional, ¿quién se ventila mejor, las bases o los ápices? La base. Eso se entiende, ¿verdad? Y yo ponía aquí, entonces, yo digo que aquí los alveolos son así y aquí son así. Claro. ¿Estamos claros? Muy bien. Bueno, voy a ponerme aquí de pie. Y yo tengo en el pulmón sangre y alveolo. Aquí está el alveolo y aquí está la sangre. Si la fuerza de la gravedad actúa sobre ellos dos, ¿quién se irá más hacia el centro de la Tierra? ¿El aire que está en el alveolo o el líquido que está o la sangre que está en los capilares? Vamos. ¿Quién se va más? ¿El aire o la sangre? Hacia el centro de la Tierra.
Muy bien, entonces vamos a poner ahora el alveolo así y el capilar así, para que se entienda. Usted dice que es la sangre, ¿no? Entonces yo voy a llenar esto de sangre. Esta va hasta aquí lleno. Y esto está lleno de aire, todo está lleno de aire. Nos ponemos de pie, capacidad de respirar funcional. ¿Quién se va más hacia abajo? ¿La sangre o el aire? Sangre. Pero digan, pues, ¿cuál se va? ¿El aire? No, ¿verdad? La sangre, ¿verdad? Porque es un líquido, ahí pesa más, ¿verdad? Sí. No, vamos. Entonces la sangre se fue más hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo digo, si por acción de la gravedad la sangre se va más hacia abajo, en el ápice tengo 3 veces más que. Ya yo sé que las bases están más ventiladas y más perfundidas. Ya yo sé, en capacidad de reacción funcional. Pero si yo me pongo a estudiarlos por separado y veo el pulmón y digo, voy a estudiarlo por separado ahora, ya yo sé que la base es más ventilación que en el ápice y más perfusión. Pero yo los quiero estudiar a ellos por separado, la ventilación y la perfusión en la base y la ventilación y la perfusión en el ápice. ¿Qué tengo entonces en la base y qué tengo en el ápice? Aquí tengo más que sangre. Y arriba, más aire, porque la sangre fue la que bajó. Entonces, vamos a escribir allí. La relación entre la ventilación y la perfusión no es una relación simétrica. Por eso el pulmón no es homogéneo ni uniforme, sino que la relación es de 1 a 3. Repítame. Entonces yo digo, en la base del pulmón hay 3 veces más sangre que aire. O mejor dicho, más flujo, más perfusión que ventilación. Mientras que en el ápice del pulmón que tengo, más ventilación, 3 veces más ventilación que perfusión. Pero en la base hay más ventilación de capacidad de reacción final que en el ápice. Lo que lo estoy comparando ahora individualmente, por el peso del peso del pulmón por la acción de la fuerza de la gravedad. ¿Se entiende o no se entiende? Como la sangre pesa más, es un líquido, se va más hacia abajo. Entonces yo digo, a capacidad residual funcional, yo digo, a volumen residual, los ápices se ventilan mejor. A capacidad residual funcional, la base se ventila mejor. A capacidad pulmonar total, estos son iguales los dos. No tengo problema ahí. Pero si me pongo a estudiarlo por separado, me voy a la base del pulmón para ver cómo es la ventilación y la perfusión. Veo que en la base hay 3 veces más sangre que aire. Y arriba hay 3 veces más aire que sangre. Por eso el pulmón no es uniforme, porque él no es homogéneo en su estructura. Entonces vamos a escribir, en el ápice hay 3 veces más ventilación, mientras que en la base hay 3 veces más perfusión. Cuando se estudian a ellos dos por separado. Pero yo sé que en la base hay más ventilación y más perfusión. Pero cuando lo estudio separado hay más ventilación, hay más perfusión que ventilación. Entonces yo voy a colocar aquí los dos casos. Si este es el ápice, ¿cómo pongo el vaso sanguíneo aquí? ¿Finitico o grueso? ¿Cómo lo pongo? El vaso sanguíneo. ¿Finito o anchote? Finitico, ¿verdad? Y aquí abajo, ¿cómo lo voy a poner? Anchote. Para señalar que abajo hay ¿qué? Más sangre cuando los mido con la ventilación, cuando los comparo ahí abajo. Pero les repito, ya yo sé que hay más ventilación que en la base y más perfusión que en el ápice. Pero cuando los estudio por separado, yo digo en la base del pulmón hay 3 veces más sangre que aire, y arriba hay 3 veces más aire que sangre. O mejor dicho, 3 veces más ventilación que perfusión y abajo 3 veces más ventilación que perfusión. ¿Quién es el culpable entonces de que esto ocurra? ¿La ventilación o la perfusión? ¿Quién es el que está causando el problema en el pulmón humano? ¿El aire o la sangre? ¿Quién está aumentando más hacia el centro de la Tierra? ¿La sangre o el aire? La sangre. Entonces el culpable de las diferencias que tiene el ser humano por alteración en su relación ventilación-perfusión es la perfusión y no la ventilación. Más bien la ventilación es amortiguadora, porque vea que la ventilación prácticamente no cambia, tiene una relación de 1, mientras que la perfusión, ¿cuánto ha cambiado? 3 veces. Entonces vamos a describir allí el causal de las diferencias de ventilación-perfusión del pulmón es la perfusión, y la ventilación es amortiguadora para que los cambios no sean mucho más grandes todavía de lo que ya son. Entonces, ¿cuál es la razón? De que la ventilación cambia menos que la perfusión por efecto de la fuerza de la gravedad. Entonces, mientras la relación es 3 a 1,
hay 3 veces más sangre abajo, arriba habrá 3 veces más ventilación que perfusión. ¿Estamos claros? Repetimos. Entonces la ventilación es la amortiguadora de la perfusión, para que los cambios sean más pronunciados todavía. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vea, yo voy a ir colocando ahora las 3 unidades aquí. Vea, voy a colocar en el centro la unidad normal. La unidad normal que debiera ser para todo el pulmón. Aquí voy a poner la de lápiz y aquí voy a poner la de la base. Voy con la unidad normal. ¿Cuánto tengo de oxígeno en la unidad normal? 100 mililitros de mercurio. ¿Cuánto hay de CO2? 40 mililitros de mercurio. ¿Cuánto viene por la sangre por aquí? ¿De oxígeno? ¿Cuánto viene por la sangre? 40. ¿Cuánto viene de CO2? 46. Muy bien. Cuando la sangre pase por debajo de esta unidad, ¿qué va a ocurrir? Esta sangre que va a salir por aquí, ¿con cuánto debe salir? Ya hemos dicho, el oxígeno lo transfiere a la perfusión, al CO2 lo transfiere a la perfusión, etcétera, etcétera, ocurre el equilibrio rápidamente, la sangre sale por aquí. ¿Cuánto sale de oxígeno? 100. Ha ocurrido un equilibrio rápidamente, en 0,25 segundos. ¿Cuánto sale de CO2? 40. Ya yo sé que no debe salir 46 porque el CO2 se está perdiendo con la ventilación. Mientras que el oxígeno más bien se está ganando con la ventilación. ¿Estamos? Muy bien. Pero vamos a escribir ahí la presión que sale por aquí para el oxígeno, en vez de ser 100, es 95. ¿Correcto? Vamos a copiar allí que la presión que está saliendo en nuestra sangre arterial no tiene 100 milímetros de mercurio, tiene 95 milímetros de mercurio. A eso lo vamos a llamar gradiente alvéolo arterial de oxígeno. Gradiente alvéolo arterial de oxígeno. O sea, nosotros deberíamos tener ¿cuántos milímetros de mercurio? 100 milímetros de mercurio. Pero tenemos ¿cuánto? 95. Ya lo vamos a explicar. Entonces lo vamos a llamar como gradiente alvéolo. Vea, alvéolo arterial. Está pasando algo aquí entre el alvéolo y la arteria que en vez de salir con 100, ¿sale con cuánto? 95. Con 95. Aproximadamente hasta la edad de 50 años. Hasta la edad de 50 años. De 50 a 60 años ya comienza a disminuir aproximadamente a 80 milímetros de mercurio. Y cuando tenemos 70 años ya está en 70 milímetros de mercurio. Entonces vea cómo comienza a bajar nuestra presión parcial de oxígeno. Por eso es que si usted va a la Biblia y usted busca en el Testamento, los Salmos, dice, la vida del ser humano son 70 años. Y está escrita hace 3.000, 4.000 años. ¿Vea? Como ya esa gente sabía que la vida del hombre duraba aproximadamente hasta los 70 años. ¿Por qué? Vea cómo va bajando nuestra presión parcial de oxígeno a medida que va avanzando la edad. No tenemos ni siquiera los 100 milímetros de mercurio, con que uno debe salir aquí. Ya vamos a explicar por qué. Vea cómo va bajando. En vez de tener 100 tenemos 95, pero hasta los 50 por ahí, cuando ya vamos a 60 años, ya va a 80, cuando tenemos 70 ya va por 70. Entonces vea cómo comienza la presión parcial, la que nos está dando la vida, comienza a caer. ¿Por qué? Nos está diciendo bien clarito que vamos para dónde. ¿Verdad? Nos está diciendo. El ser humano tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la naturaleza. Nos está diciendo que la presión parcial de oxígeno, la que te alimenta, la que te da la vida, está cayendo por debajo de los valores normales. Entonces vamos con la presión, vea, voy con la normal. Entonces vea 140 y aquí ocurre un gradiente alvéolo arterial, vea, de 5 milímetros de mercurio. Y vamos a colocar allí, como el CO2 es 20 veces más difusible, no hay ningún gradiente para el CO2. En vez de bajar el CO2, que es el que hace daño, baja el oxígeno, que es el que nos alimenta. ¿Te das cuenta? Entonces para el CO2 no hay ningún gradiente alvéolo arterial. No hay. Entonces la presión parcial de CO2 siempre va a ser igual a ¿cuál? A la presión que está aquí. No va a haber cambio de la presión parcial de CO2. En cambio para el oxígeno, en vez de salir con 100, sale con 95. ¿Estamos claros? Ok. Vamos entonces. Vea, voy con una unidad a la que yo le voy a cerrar aquí el aire. Yo le voy a cerrar aquí el aire. ¿Qué ocurre cuando la sangre pase por aquí? Cuando la sangre venga por aquí. ¿Qué va a ocurrir? Si está cerrado el aire de esta unidad. No pasa aire para acá. ¿Qué ocurrirá entonces cuando la sangre pase debajo de esta unidad?
Supóngase que aquí hay un tumor, supóngase que hay una neumonía, de taponear un edema, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no pasa aire para acá. Cuando la sangre se encuentre con esta unidad, ¿con quién se va a equilibrar? Con la sangre venosa. Esta unidad va a adquirir la presión de quién? 46 y 40. ¿Se va a equilibrar con quién? Ya hemos dicho que los gases se equilibran en 0,25 segundos. Si aquí no entra ningún tipo de gas, entonces el gas que está aquí en sangre va a llenar el recipiente y se va a transformar en el mismo, 40 y 46. ¿Me explico o no me explico? Inmediatamente tomará con las presiones de quién? De la sangre venosa. Entonces, una unidad que se le obstruya la ventilación, las presiones parciales de esos gases, aquí estamos en clase, si usted quiere salir se sale. No estamos en clase, yo tengo aquí un rato tratando de explicar, no digo que a jugar aquí. ¿Ok? Con otro profesor te puede hacer lo que quiera, pero conmigo no. Usted si quiere salir, te puede salir, si a mí no me molesta nada. Un alumno que se quede, yo le doy clase. A mí me pagan para que yo doy clase. Me pagan bastante para que yo doy clase. Así que, si usted no quiere reservar, nada de eso. Ok, aquí hay democracia plena, hasta ahora, a vivir. Usted quiere salir, sale, puede salirse, se ríe, se besa allá afuera y vuelve a entrar. No tengo ningún problema. Pero dar la clase, ¿no? Entonces repito, como no hay gas en este lado, se van a equilibrar 40 y 46. Ahora, esta unidad le voy a obstruir el flujo aquí. Le obstruyo el flujo de esta unidad. ¿Qué pasa a la unidad cuando yo le obstruyo el flujo? Por ejemplo, hay un émbolo aquí, un trombo que tranca el flujo de un vaso pulmonar. Se encuentra entonces la unidad. ¿Qué va a hacer la unidad ahora? ¿Con quién se equilibra la unidad? Con el aire inspirado, bachiller. Ahora hay aire aquí no viene nadie, entonces, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto va a tener ahora el gas alveolar? Las presiones parciales de quién? Del aire inspirado. La capacidad de va a funcionar, como no puede equilibrarse con este porque no hay sangre, ¿se va a equilibrar con quién? Con el vidrio, ¿verdad? Entonces equilibra 149 y 0.3. Vean cómo se equilibra. Entonces yo digo, cuando se altere la relación ventilación-perfusión, la unidad va a adquirir o las presiones parciales de la sangre venosa o las presiones parciales de quién? Del aire inspirado. El aire inspirado. 0,3. ¿Estamos o no estamos? ¿Seguro? Repito otra vez. Cuando se altere la relación ventilación del pulmón o cualquier cosa, bien sea porque se obstruye la ventilación o porque se obstruye la perfusión, la unidad equilibra las presiones parciales, en este caso de la sangre venosa y en este caso de quién? Del aire inspirado. Vea cómo se intercambia rápidamente. No sé si estoy claro, si te estoy explicando bien o no. Vea cómo aquí no hay aire porque está obstruido, en cambio aquí no hay flujo porque está obstruido. Entonces se equilibra con quién? Con el aire que tiene arriba y se equilibra aquí con las presiones que tiene abajo. ¿Ves? Entonces, o se equilibra con la sangre venosa o se equilibra con quién? Con el aire Con el aire inspirado. inspirado, pero tiene que equilibrarse con algo. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se equilibran. Pues vamos a dividirlo ahora en dos tipos. En los alveolos que están ¿dónde? Arriba, y en los alveolos que están abajo. Vamos a ver. Entonces ya tenemos, o se equilibra con la sangre venosa o se equilibra con el aire inspirado. Y tengo dos tipos de alveolos. Alveolos apicales y alveolos basales. Vamos a ponerlos aquí grandotes. Grandotes aquí. Ahí está. Yo digo dos tipos de alveolos apicales y alveolos basales. Y los divido. Y yo digo entonces, aquí hay 3 veces menos sangre que en este. O sea, hay 3 veces más ventilación que perfusión. ¿Sí? Entonces le pongo el vasito sanguíneo aquí más finito. En cambio aquí le pongo el vaso sanguíneo más grueso. Todo lo rojo que le puedo pintar aquí chiquitito. Entonces digo, como aquí tengo menos 8 y aquí tengo menos 2, ya yo sé todo lo que va a ocurrir a consecuencia de eso. Entonces empecé. Vamos con la presión parcial del oxígeno, la relación ventilación-perfusión, etcétera, etcétera. A ver, arriba ¿hay más aire o hay más sangre? Entonces yo digo, relación ventilación-perfusión, ¿cómo será? Si yo divido esto que está aumentando sobre esto que está bajando, ¿cómo será el resultado?
¿Creciente o decreciente? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Si esto está creciendo y esto está disminuyendo. Creciente. Entonces yo digo, la relación ventilación-perfusión en el ápice, ¿cómo es? Creciente. Vamos a poner creciente. Vamos a ir borrando aquí para poder entender bien. Entonces, la relación ventilación-perfusión es creciente. Vamos a ir anotando. Como es creciente, entonces es mayor de 3. Aproximadamente 3 es mayor de 3. Creciente. ¿Estamos? Vean, como tiene más aire, su presión parcial de oxígeno es mayor de 100. Vean que ya nos hemos dicho que la presión parcial de oxígeno, ¿cuánto tiene que ser? En el alveolo, 100. Pero será en los alveolos del medio, porque hemos dicho que estamos hablando de este y este. Vamos a ver la diferencia que hay entre los dos. Entonces tiene más de 100, 132 milímetros de mercurio. Vean que no tiene 100 ya en los ápices del pulmón. Ya no tiene los 100, tiene 132. No sé si me están siguiendo. Presión del CO2, 29 milímetros de mercurio. ¿Debería tener cuánto? ¿Cuánto debería tener? Normalmente, ¿cuánto debe tener la presión parcial? 40. Tiene 29. El flujo sanguíneo, 1.8 litros por minuto. Litros por minuto. Entonces yo digo, estas son las características de los alveolos apicales. Estas son las características de los alveolos apicales. Entonces voy ahora a los alveolos basales. Vengo para los alveolos basales. ¿Cómo es la relación ventilación-perfusión? Si ahora está disminuyendo esta y este está aumentando, decreciente, menor de 1, 0.6. Yo digo 0.6 es la relación ventilación-perfusión en los alveolos basales. 0.6. ¿Está cayendo cuál? ¿La ventilación o la perfusión? La ventilación. Entonces, mientras este está sobreventilado, este está menos ventilado, sobreperfundido. Este está sobreventilado, este está sobreperfundido. Sigo para acá. ¿Cómo se da la presión parcial de este? Aproximadamente 89 milímetros de mercurio. Ya le voy a explicar todo. Presión de CO2, 42 milímetros de mercurio. Y el flujo sanguíneo, aproximadamente 3.8 litros por minuto. Habíamos dicho que aquí había 3 veces más sangre que aire, mientras que arriba hay 3 veces más aire que sangre. Entonces vamos otra vez a estudiar, vamos a ver qué es eso. A esto lo vamos a llamar alveolos apicales y estos alveolos basales. ¿Por qué ocurre esto? Vean, si yo tengo un alveolo lleno y el flujo sanguíneo es pequeñito por aquí, ¿esa sangre le podrá sacar suficiente oxígeno a esta enorme cantidad de oxígeno que hay aquí? No. ¿Y le podrá agregar suficiente CO2? Tampoco. Entonces esa unidad tendrá una alta presión parcial de oxígeno y una baja presión parcial de CO2. ¿Por qué? ¿Por qué la tiene? Porque la cantidad de sangre que está llegando al ápice del pulmón es muy pequeña, vean. El flujo es muy pequeñito. Como el flujo es pequeño, le puede sacar muy poco oxígeno y le puede agregar muy poco CO2. Entonces la unidad mantendrá una presión parcial de oxígeno muy alta y una presión parcial de oxígeno muy baja. En cambio, cuando vamos a la parte basal, ¿qué ocurre? Todo lo contrario. La sangre le sacará una enorme cantidad de oxígeno al alveolo y le agregará una enorme cantidad de CO2. Entonces yo digo 89 como va cayendo y 42. Como aumenta por encima de 40 y como baja por debajo de 100. Ahora tenemos ahora, a consecuencia de la relación de ventilación-perfusión, que son de 3 a 1 o de 1 a 3, entonces vea todos los profundos. Entonces ahora, nosotros tenemos aquí los alveolos del ápice y los alveolos de la base. Y vamos a estudiar todas las características de ellos. Vamos a anotar una por una para entender qué ocurre. ¿Qué ocurre en el pulmón? ¿Qué ocurre en el... Primero, o sea, vamos a hacer un cuadro, así es, vamos a poner aquí alveolos apicales, aquí vamos a poner alveolos basales, vamos a parar un cuadrito así, una raya en el medio, y vamos a llenar esto uno por uno, característica por característica, una por una. Y voy a poner aquí una especial que es esta. Entonces, ahí esa grandota que voy a anotar allí es la única característica que tienen de igualdad los alveolos apicales con los alveolos basales.
En la única que son iguales, que son igualmente ventilados, igualmente perfundidos. ¿Dónde? A capacidad pulmonar total. Igualmente ventilado, igualmente perfundido. Una unidad homogénea y igual. Entonces, en lo único que se parecen, en lo único que tienen de igualdad, los alvéolos de la base y los alvéolos apicales, es a capacidad pulmonar total. En que son igualmente ventilados e igualmente perfundidos. En que el pulmón es una unidad uniforme con un comportamiento homogéneo, aunque no está en equilibrio ni el pulmón, ni la caja torácica, ni el sistema respiratorio, pero es el único volumen pulmonar en la cual el pulmón está uniforme y tiene un comportamiento homogéneo. Entonces, lo único que se parece los alvéolos apicales y los alvéolos de la base es que a capacidad pulmonar total están igualmente perfundidos, igualmente ventilados. Porque a capacidad residual funcional, ¿quién se ventila mejor? La base. Y a volumen residual, el ápice. Entonces colocamos aquí. Los ápices se ventilan mejor a volumen residual. La base se ventila mejor a capacidad residual funcional. Ahí tenemos la sopa. Vamos a ir llenando y esta es la única que va a ser igual para los dos. La única que va a ser igual para los dos. Entonces empezamos. Primero, la primera característica es diferenciar entre alvéolos apicales y alvéolos basales. Los alvéolos basales soportan todo el peso del pulmón. Aquí. Luego soportan el peso pulmonar. Entonces por ahí no soportan escaso peso pulmonar para el ápice del pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene un ápice, tiene una base muy ancha, mientras tiene un ápice arriba muy pequeño. Entonces primero, soportan el peso del pulmón, ¿quiénes? La base. Los ápices no soportan el peso pulmonar. A consecuencia de eso, segundo, hay una presión muy negativa en el ápice y una presión menos negativa o más positiva o cercana a la positividad o al cero en la base. Acuérdense que hay menos 8 arriba y menos 2 abajo. Entonces, segundo, una presión más negativa, una presión más positiva o menos negativa, como usted quiera colocar. Seguimos en orden descendente por efecto causal de una sobre la otra. A consecuencia de eso, ¿cómo serán los alvéolos del ápice y los alvéolos de la base? Serán como muy distendidos. Entonces son muy distendidos, están muy distendidos, menos distendidos. Aquí lo tiene, ¿verdad? Uno está más grande y uno está más pequeño. ¿Por qué? El peso, la presión negativa está muy distendido y el otro está poco distendido. ¿Es más distensible o menos distensible? Menos distensible. Entonces coloco menos distensible este porque ya está distendido al máximo, en cambio este puede distenderse todavía. Entonces menos distensible, más distensible. ¿Más elástico o menos elástico? ¿Quién es más elástico? Arriba. Tiene más elasticidad, porque elasticidad es la fuerza de retroceso para volver a su posición de equilibrio. Entonces, ¿más elasticidad dónde? En el ápice. ¿Hay menos elasticidad dónde? Abajo. Eso es muy bien. Entonces, vea, sígame. Aquí hay ¿qué? ¿Más qué? ¿Aire o sangre? Aire. Entonces, toda la cantidad de gas que no logre intercambiarse, mira, toda la cantidad de gas alveolar que esté aquí, que no logre intercambiarse con sangre, pasa a formar parte del espacio muerto fisiológico. Espacio muerto fisiológico, que se divide en espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Vea, todo gas que esté aquí, que no se intercambie con sangre, se está perdiendo. Es una pérdida de gas que nosotros estamos introduciendo y que se está perdiendo. Porque hay más gas que sangre. Entonces parte del gas no puede intercambiarse. Entonces ese gas que no puede intercambiarse en los pulmones lo vamos a llamar arriba, no en la zona de conducción, sino en la zona respiratoria, lo vamos a llamar como espacio muerto alveolar. Entonces el espacio muerto fisiológico tiene ¿cuántos espacios? 2. El espacio muerto anatómico, que está en la zona de conducción, que es esta que está aquí, y que lo hemos escrito en inglés con la B para diferenciarlo del espacio muerto, porque tiene la misma sigla, espacio muerto alveolar y espacio muerto anatómico. Entonces decimos, el espacio muerto fisiológico está formado por 2 espacios, espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Entonces, ¿qué genera los alvéolos del ápice? ¿Qué genera los alvéolos del ápice? El espacio muerto alveolar. Entonces, porque aquí generan espacio muerto alveolar. Genera espacio muerto alveolar. Este no genera espacio muerto alveolar. Ahora vámonos para la base. ¿Qué hay en la base? ¿Más sangre o más aire? Más sangre, ¿verdad? ¿Y esta sangre está más oxigenada o menos oxigenada que esta? ¿Quién tiene más oxígeno, este o este?
Este está más distendido, tiene mayor volumen de reposo. Entonces coloca aquí mayor volumen de reposo el ápice. Como tiene un volumen más grande, él tendrá más oxígeno. Entonces el ápice está más oxigenado. Entonces coloque otra característica, más oxigenado que la base. Cuando usted pase para el semestre que viene, le van a decir allá arriba que el micobacterio tuberculosis asienta preferentemente ¿dónde? Es aeróbico estricto. Solamente vive en presencia de oxígeno. ¿Dónde va a estar entonces la cadena tuberculosa? En el ápice. Entonces es asiento de la tuberculosis pulmonar, el ápice del pulmón. Usted no va a una caverna abajo la base pegada del diafragma, ¿verdad? Usted no la va a encontrar. Usted ya, no, aquí hay una caverna tuberculosa pegada, ¿verdad? Tiene que estar arriba, usted tiene que buscar el ápice pulmonar. ¿Por qué? Porque el ápice es más oxigenado que el ápice. Entonces usted puede decir, no, la fisiología no sirve para nada. Sí sirve, porque si usted no sabe que el ápice está más oxigenado en la base, usted va a buscar la caverna en cualquier parte, no la va a encontrar. Tiene que buscar aquí, en el ápice del pulmón, porque esa es la zona más oxigenada. Entonces está más oxigenado que la base del pulmón. Como aquí hay más sangre que gas, y aquí hay más gas que sangre, cuando las dos sangres se unen para formar entonces las venas pulmonares, etcétera, etcétera, ¿quién va a llevar más sangre oxigenada, el ápice o la base? ¿Quién va a llevar más sangre oxigenada? El ápice. Pero esa sangre es mucha o pequeñita. Pequeña. Entonces, ¿quién lleva más sangre menos oxigenada? La base. Entonces, una gran cantidad de sangre va a ir del pulmón hacia la circulación sistémica sin haberse equilibrado, sin haber intercambiado oxígeno. ¿Por qué? Porque la cantidad de gas aquí ahora es muy pequeñita. Entonces esto lo vamos a llamar chum, del inglés, que se escribe así, chum venoso arterial. ¿Qué significa eso? Que una gran cantidad de sangre venosa está pasando del pulmón hacia la circulación sistémica sin haberse intercambiado. ¿Por qué no se ha intercambiado? Porque ahora en la base hay más que. ¿Hay más que? Sangre que. Ahora hay un desperdicio de qué? De sangre. Mientras que aquí hay un desperdicio de gas, aquí hay un desperdicio de qué? De sangre. Aquí hay gas que no se puede intercambiar, aquí hay sangre que no se puede intercambiar. Entonces ahora, mientras que el ápice genera espacio muerto alveolar, la base genera chum fisiológico venocapilar. Chum fisiológico venocapilar. O sea, sangre venosa que está llegando a la circulación sistémica sin haberse intercambiado. Y ese chum venoso fisiológico lo vamos a unir al chum fisiológico, pero anatómico. ¿Qué ocurre cuando las venas de Teresio, las venas pleurales, las venas bronquiales, etcétera, drenan directamente las cavidades izquierdas del corazón? Entonces tenemos dos tipos de chum: el chum fisiológico veno-arterial, que se produce ¿dónde? En la base del pulmón. ¿A consecuencia de qué? De que en la base hay 3 veces más sangre que aire, o más perfusión que ventilación. Mientras que el chum anatómico es aquel que se produce porque las venas de Teresio, las venas bronquiales, las venas pleurales drenan directamente en la parte izquierda del corazón. Entonces los dos chum, entre el chum venoso arterial y el chum anatómico, son la consecuencia o la causa que origina el gradiente alveolo arterial. Nos habíamos dicho que nuestra presión parcial de oxígeno, ¿cuánto?